Ya, muchachos, vamos a arrancar entonces el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Voy al chat. ¿Qué preguntas hay? Una pregunta. Estamos en 45, estamos grabando. Las diapos están en el LMS de la semana pasada, es la misma que ocupamos en la última clase. Exactamente la misma. Ya está en LMS. Eh, ¿No tiene acceso al MS? ¿No tiene algún problema con acceso? Está, ¿Ve las casillas o las pestañas? ¿Ya? Ya, está ahí en la misma diapositiva, no es otra nueva, ¿ya? Es la de alquenos, en este caso, alquinos y grupos funcionales, ¿ya? En la misma cosa vamos a estar, yo creo, estas dos clases que de día de hoy, día viernes y quizás la otra semana, ¿ya? En todo caso, se la llego a modificar, eso la nueva, pero la estaría actualizando nada más. ¿Ya? Si coloco alguna diapo nueva, etcétera. Pero son bastante condensadas en los capítulos o contenidos que vamos a ver en estas dos clases en ese un solo archivo. ¿Ya? Así que no hay problema. Ya, vamos entonces a arrancar. Yo creo, bueno, eh, cosas del calendario. No sé si ustedes se han enterado que hay un receso, ¿cierto? En mayo. Yo creo que estoy viendo el calendario, pero si tenemos alguna evaluación en esa fecha, por ahí que el 17 al 22 de mayo, el día 21 es feriado. Entonces se tenía contemplado que el día 21 no había clases. Y si había alguna evaluación o contenido para el 20 de mayo, que es día jueves, como se tocaba en la mañana, se corre una semana después nada más. Ya no tengo noción si es que había algún control a esa fecha, ya porque tengo muchos calendarios en mente, pero por si algún motivo había alguna evaluación en esa fecha, el día jueves 20, se tiene que desplazar una semana después, o sea, a la semana siguiente de vuelta del receso, ya que ese receso es un periodo, ¿cierto?, de no clases y más que nada es como un periodo de descanso o pausa dentro del semestre, ¿ya? En eso consiste, ya para quienes no lo han vivido, ¿ya? Entonces, recuerdo las normas que recibimos en base a las escuelas que nos contactaron y todo eso, nos dieron esa normativa para, yo creo que les van a comunicar a su escuela o los profesores, cada uno le comentará, ¿ya? Yo lo hago porque en el caso de no tener el calendario acá, después lo voy a proyectar al final de la clase, creo yo. eh, si tenemos alguna evaluación para esa fecha puntual, se desplaza. ¿Ya? Entonces, yo creo que va a ser lo mismo en muchas asignaturas inclusive, así que ahí cada uno después les va a comentar. Estamos grabando, vamos a compartir pantalla para llegar a lo siguiente, que es estos alquenos. Habíamos visto más que nada una pequeña intro a la nomenclatura UPAC. Les había comentado sobre los alquenos, su importancia más que nada genérica en ciertos procesos, centrarnos obviamente en lo que ya conocemos con respecto a los orbitales, con respecto a la hibridación de estos posibles compuestos que vamos a ir viendo ya en adelante. Digo posibles porque llegamos a ver un extremo que algunos de ellos sean bastante inestables, ¿cierto? Y tengamos que tenerlo en cuenta solamente como forma ya médica y como ejemplo de que en algún caso ese doble enlace o triple enlace que se estudie hoy en día, sobre todo por ejemplo los cicloalquinos, va a causar efectos ya en la estructura de estabilidad del compuesto, como en su termodinámica. ¿Ya? Entonces, teníamos los alquenos como con sus propiedades generales acá, ya hemos comentado su fórmula más que nada molecular, que hablaba del grado de insaturación que estos muchachos tenían comparados con un alcano. Como pueden comparar, ahí la cantidad de hidrógeno es menor, ¿ya? Un doble enlace significa dos hidrógenos menos y un IDH de 1, y a medida que van, bueno, surgiendo más insaturaciones como más que nada un ciclo, un doble enlace, etcétera, ustedes pueden jugar con esa fórmula, ¿ya? Se llega a un punto que en este caso para los alquenos también se tiene referencia a su configuración, una cierta
isomería, ¿ya? Unas ciertas configuraciones de isómeros, en este caso configuracionales, que también se va a ver el día de hoy y que va a ser reforzado después cuando veamos isómeros, ¿ya? En ese aspecto, cada alqueno, al momento de ser nombrado en UPAC, debe incluir esa configuración. Si bien la guía que yo les pasé para más que nada hicieran ejercicio, no tiene esa salvedad para que ustedes puedan, más que nada, nombrar la parte en lo posible normal del alqueno sin esa configuración y desestimándola, pues es necesario analizar ya más que nada algunas reglas que son apegadas a los contextos de isomería, ¿ya? Entonces vamos a ir en pro de eso, distinguiendo los sustituyentes que hay en los alquenos y verificando que ese doble enlace es el responsable de que tenga esa configuración, ya que porque actúa como una especie de plano, ya dentro de lo que es la molécula, me divide como un plano, en este caso arriba y abajo, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, habíamos comentado sobre algunas normas de nomenclatura también. De hecho, la más importante que recuerdo haberle comentado es sobre elegir la cadena más larga que tenía, obviamente, o debe tener mi doble enlace, ¿ya? Sí o sí. Y en el caso de tener, por ejemplo, esta cadena de acá, que posiblemente, bueno, como se observa ahí, en lo que es un color como fucsia, ¿cierto? No lo es. Y tenemos el ejemplo de al lado donde nos recalcan aquello de elegir también abajo la cadena, por decirlo así, con la numeración más baja para nuestro doble enlace, ¿ya? Ahí ambos ejemplos en el paso 2 lo demuestran. Entonces, sumando reglas que se tienen para los alcanos, que es obviamente elegir la cadena obviamente más larga, aquí incluimos el doble enlace y aparte tener en cuenta la numeración más baja, en este caso para su doble enlace ahí. Pasamos a lo que les comentaba sobre la normativa del año 93, que es común encontrar lo siguiente, sobre todo, por ejemplo, si ustedes requieren alguna base de datos en inglés, van a encontrar esto, que es bastante recurrente, que el nombre del alqueno varía al final con respecto a la posición de su doble enlace en el número localizador que este incluye en el nombre total o nombre final, ¿ya? Ejemplos se dan, por ejemplo, acá en la parte de abajo tengo el 2,5 dimetil 3 septeno, es el nombre como antiguo, antes del 93, y les dije a ustedes que pueden trabajar ese, no, no hay problema, de hecho la guía les coloqué ese, pero si ustedes ya dominan el otro y muchos de ustedes en el colegio o en su año de formación trabajaron también en el del post 93, también lo pueden hacer. Y en los controles, pruebas, ¿cierto? Van a encontrar también la misma respuesta y válida, no, no hay problema, ¿ya? Lo único sí es que ocupen el sistema que les traiga menos problemas y les sea más fácil, ¿ya? Como ven, la única variación acá en el nombre de 2,5, ¿cierto? El localizador 2 que está en fucsia, que ahora en vez de colocar antes del nombre, la cadena principal, ¿cierto? Ese hepteno, se coloca dentro, entre lo que es el prefijo de la cadena de carbono, que es EPS, y la terminación sufijo eno, o sea, como que está saltando el localizador antes del prefijo de cadenas totales, ¿ya? Se corrió un espacio adelante. Eso es lo que se hace. Y como no es una normativa que fue aceptada por todos, lo podemos encontrar con esta variación en todos lados, tanto en, como yo lo he subido a ustedes, incluso respuestas en inglés que contienen estas variables, porque como les digo, si ustedes van a una base de datos, se van a encontrar que los nombres de los compuestos, muchos mantienen esa nomenclatura y algunos que están en español mantienen esta antigua. Entonces, en resumen, tenemos ahí tres cosas fundamentales: numeración más baja, ¿ya? Cadena más larga, identificar los sustituyentes, teniendo en cuenta que esos sustituyentes también pueden influir en largo de la cadena, ¿ya? Y en el caso de la nomenclatura antigua, ya pre-93 y post-93 la misma aplicación, pero ojo con esa salvedad del eno, ¿cierto? Y el et con su localizador al final, ¿ya? Inclusive se da muchísimo esto después en funcionales que tienen dobles enlaces, ¿ya? Se ocupa mucho para los alcoholes, por ejemplo, el 3-ol, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tengo un grupo OH, que es el hidroxilo, para localizarlo dentro de lo que es la cadena, ese localizador del grupo hidroxilo funcional, cuando está dentro de la cadena, yo lo coloco al final también, tal cual pasa con la nomenclatura post 93.
Ahí di algunos ejemplos para que ustedes puedan trabajar. Ya estos los mandé como una imagen, como solucionario, los coloqué en LMS, ¿ya? Y también adjunté una guía que eran de estos parecidos, ¿cierto? Para poder nombrar. Como les menciono, ahí desestimamos la configuración por ahora hasta que lleguemos a esa parte en isómeros y tenemos que considerarla dentro del nombre, ¿ya? En base a los ciclos alquenos, y aquí, bueno, esto ya empieza a aparecer nuevo, entre comillas, porque se ocupan las mismas normativas que los ciclos alcanos. A diferencia que es mucho más fácil, y creo que se les va a hacer fácil en, más que nada, buscar el carbono número uno, ¿ya? Porque aquí tengo un doble enlace. Entonces eso marca muchas diferencias a la hora de decir, bueno, ¿cuál es el carbono número uno, cierto? Si antes decidíamos que en un ciclo alcano era aquel que tenía un sustituyente distinto de otro por orden alfabético, en el caso, por ejemplo, de un etil con un metil, elegíamos en este caso etil por la E. Acá simplemente aplico dónde está el doble enlace, ¿ya? Si tengo la suerte, por ejemplo, como el de la derecha, acá, donde tengo el doble enlace entre los dos sustituyentes, tengo que preguntar acá cuál es la numeración más baja posible, incluyendo mi doble enlace, obviamente. Ya no puedo empezar a contar, por ejemplo, de cualquier extremo, más que nada cualquier punto de ese ciclo, ya que el doble enlace debe quedar con la menor numeración posible y el carbono 1 debe ser uno de estos dos posibles carbonos del doble enlace. O sea, no puede ser en este caso el de arriba, por decirlo así, donde está el metil, y el de abajo, donde no hay metil. Entonces tengo dos posibilidades nada más para hacer mi carbono número 1. ¿Cuál es el carbono 1? Bueno, el que otorgue la menor numeración posible a su compuesto, ¿ya? Si ustedes empiezan, por ejemplo, por acá abajo, muchas veces puede ser el caso que donde ustedes empiecen, como son ciclos alquenos, sean compuestos simétricos, ¿ya? De hecho, son más que cuando veamos, por ejemplo, isómeros, va a haber muchos casos que el doble enlace se va moviendo, ¿cierto?, de un ciclo alqueno y el nombre es el mismo, el compuesto, ¿ya? Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, de abajo del 2, tendría 1, 2, 3, ¿cierto? También tendría en este caso 2,3, en este caso dimetil, un ejemplo variado. En cambio, si comienzo donde está marcado, según el ejemplo, tengo 1, 2 en este caso, 3, 4, 5, ¿ya? El 1, 5. Entonces, debo comenzar por estar carbono 1, ya en mi doble enlace acá arriba, enlazado a un sustituyente, ¿ya? Porque esa es como la formativa que cual me inclino por elegir cuál va a ser mi carbono número 1, ¿ya? Podría empezar por el de abajo, pero el que tengo que metir, ¿ya? Entonces, si empiezo por acá, claro, me queda con menor numeración, ¿cierto? Perfecto, pero ojo, tengo un metil aquí en este doble enlace. Lo mismo, por ejemplo, sucede acá con este mono sustituido que se explica donde, bueno, el número 1 podría ser también el que está marcado en 2, pero el otro tiene un metil, ¿cierto? Está enlazado con un metil y aparte tengo el doble enlace, ¿cierto? Desde arriba, entonces 1, en este caso, metil y después el ciclo correspondiente, ciclo, por ejemplo, en este caso, hexeno. Lo bonito de esto es que no hay que indicar la posición del doble enlace, ¿ah? Al menos en este caso porque sé que está en mi carbono número 1 o carbono número 2, o sea, siempre, como les digo, debo elegir la posición que como inicial donde está mi doble enlace, como les menciona. No es necesario indicar la posición del enlace doble en el nombre porque siempre está entre carbono 1 y 2. Eso es lo más fácil y que diferencia estos ciclos alquenos de los ciclos alcanos, que ahí había que buscar más que nada el orden alfabético, ¿cierto? La numeración más baja aquí es mucho más amable. Los ciclos dienos, en este caso, con doble enlaces, con dos dobles enlaces, los vamos a dejar cuando vemos compuestos aromáticos, ¿ya? Estos que están acá, que son los ciclos con dos dobles enlaces, los vamos a dejar cuando veamos compuestos aromáticos, ¿ya? Porque quiero ver después, por ejemplo, el pirrol, quiero ver algunos casos del tetrahidrofurano. Entonces, necesito que veamos primero los con un solo doble enlace y cíclicos, que son más que nada los que tienen izquierda y derecha, ¿ya? Y después introducirnos a los con dos dobles enlaces, porque ahí tenemos un impacto netamente ya en la aromaticidad, ¿ya? Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Hay alguna pregunta? Que puede conectar mi pizarra para que hagamos uno. Yo tengo una duda. Dígame. En el dibujo del lado derecho, donde está Ajá, un ciclo alqueno, ajá. ¿por qué empieza desde el 1 donde hay un metil y no desde el 2?
Así donde está el 1 y el 5 quedaría más bajo. Sí, pero si empiezo, por ejemplo, del 1, ya, por ejemplo, no, ya, si suponiera que este fuese mi carbono número 1, por ejemplo, ¿cierto? Obviaría que aquí tengo un sustituyente arriba. Entonces, claro, me queda 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Aquí 1, 2, 3, 2,3 dimetil. Ujú. Sí, pues. Numeración, pero numeración más baja en este caso ya 2,3, porque evito el 5, usted dice. Pero aquí tengo un doble enlace con un metil. Y voy en estos dos carbonos, debo preferir que esté enlazado a un sustituyente más que está solo. Sí, inmediatamente indico carbono número 1 que está enlazado a un sustituyente por sobre el que no tiene nada. Si por ejemplo no tuviese ningún tipo de metil acá en el 1, ahí yo veo numeración más baja para que el único metil que tengo me quede, ¿cierto?, en posición. Ahora, si el doble enlace estuviera en otro lado, ahí también digo, bueno, ¿por qué lado me queda numeración más baja para ambos metiles? Pero como tengo un doble enlace y justo calza con un metil, elijo, bueno, entre esos dos carbonos que tengo disponibles, el que está enlazado a un radical. Es eso. Ah, ya, ahora sí entiendo. No, Gracias, profe. si no queda claro, hagamos un ejemplo. Bueno, también tenía un ejemplo para aquello, por ejemplo, con el ciclo buteno, que es como clásico también, y como es cíclico, pasan ciertas cosas con él. Voy a citarlo acá, ven mi pantalla, ¿no? ¿Se ve o no, chiquillo? Voy a intentar Sí, dibujar sí, aquí. profe. Ya, ojalá que me salga bonito, ya, ojalá. Y veamos lo siguiente, por ejemplo, dice el compañero, miren, tenemos aquí lo siguiente, de este ejemplillo, vamos a comparar dos, miren, vamos a ver el nombre. Disculpen si me sale un poquito feo, pero ahí está. Ese es sí, un ciclo pentano, ¿cierto? Y vamos a agregar acá un doble enlace, chut, y le vamos a agregar acá un cloro y un bromo, para que sea más fácil el tema alfabético, porque el bromo sabemos que es con B y el cloro es con C. Ya vamos a comparar eso. En ese caso en A, y vamos a comparar este caso en B. ¿Ya? También un ciclo pentano, pero el cloro, ¿cierto? El bromo, y estamos entonces acá con el doble enlace, fíjense ahora la posición. Lo vamos a colocar entre estos dos. Entonces, si les quedó más o menos clarísimo, en el A, listo. ¿Cuál sería mi carbono número 1 en el compuesto A? ¿Cuál tenemos que elegir? Fíjense, la normativa dice, puede ser que están compartiendo el doble enlace. Ah, no se preocupe, o sea, puede ser este, en rojo y en verde. Así vamos con colorcito. ¿Quién sería el número 1 para ustedes? Acá, según lo que les El interprete yo. verde. El verde. Ya, perfecto. ¿Ya, cierto? Entonces, este es el 1. Entonces, si ese es el 1, ¿por dónde me sale más conveniente para la molécula para que quede con la menor numeración posible? Hacia allá, flechita hacia izquierda, en este caso antihorario, o hacia abajo, flecha a favor del reloj horario. Hacia abajo. Horario. Horario. Si yo empiezo horario, debo obviamente buscar entre esas dos opciones, ¿cierto? La numeración más baja. Entonces, pruebo nomás, esto es prueba. 1, 2, ¿cierto? Entre paréntesis, 3, 4 y 5. Listo. Esa es la horario, ¿cierto? Entonces quedaría el compuesto y lo escribo. Nada más. Ahora, ¿por qué utilicé el cloro y el bromo? Porque son clásicos para diferenciar en orden alfabético. Entre cloro y bromo, obviamente, sabemos que va, por decirlo así, primero el bromo en orden alfabético. Entonces, ¿dónde está el bromo? En el 5. Yo escribo 5 bromo. 5 bromo, ¿cierto? Después escribo el guión 1, porque son números, guión cloro. En el cloro no hay ningún otro sustituyente acá, entonces no hace falta que yo coloque otro guión, sino que solamente el nombre del compuesto final, o, bueno, compuesto final si es que yo quiero hacer la nomenclatura del año post 93. Como yo lo voy a enseñar partida la antigua, ahora vendría el guión para colocar el localizador.
¿cierto? En un compuesto alcano, o sea, perdón, alqueno común y corriente que fuese lineal. Pero como los cicloalcanos, perdón, cicloalquenos, no es necesario colocar el localizador del doble enlace, yo puedo cerrar el compuesto tal cual. ¿Ah? Lo puedo cerrar tal cual. Cloro, en este caso, el compuesto es un ciclo penteno. Listo. ¿Ya? No hace falta colocar el localizador del doble enlace porque sabemos que está en el número 1. ¿Ya? Aparte es un ciclo, lo definimos como regla. Y la diferencia con este muchacho de acá abajo, bueno, y antes con la de él, si ustedes eligen, por ejemplo, la antihorario, que me quedaría 1, 2 acá. Y es como, a ver. Si elijo, por ejemplo, antihorario 1, 2, 3, la que está en rojo, estoy mal porque ¿cómo voy a seguir con mi doble enlace acá y después con el carbono 2 donde no hay doble enlace? Siempre ustedes, recuerden, el doble enlace entre el carbono 1 y 2 siempre, 1 y 2. Entonces, debo obviamente seguir cierta posibilidad de que me quede con la menor numeración posible, pero siempre entre 1 y 2. Así que de empezar, por ejemplo, del 1 y después seguir hacia arriba, evitando después que el segundo carbono esté en mi doble enlace, sería como que ustedes tengan un alqueno lineal y hagan esto. 1 y empiezan a contar para acá. 2, 3, 4, 5, hacia allá. Como, a ver, ¿por qué hice eso? ¿Ya? O que tuvieran, por ejemplo, un alqueno, ¿cierto? Donde su doblez está, por ejemplo, entre cadenas y ustedes colocarán esto así. 1, 2, 3, 4. O sea, ambas razones están mal. Entonces, siempre mi doble enlace debe estar entre 1 y 2. Siempre. ¿Ya? Eso es lo fácil de estos ciclos alquenos, comparado con otros compuestos. Entonces, esa parte está mal, en rojo. ¿Ya? Voy a borrarlo acá para hacer otro ejemplo maligno. Profesor, Dígame. yo en el control cometí un error que, por ejemplo, aquí después 1 guión cloro, no va el guión después del cloro para separarlo del ciclo penteno. Nones, porque el guión separa número de letra, o más que nada número de localizador, o sea, localizador de prefijo. Los prefijos son los cloros, bromos, se toma todo eso como prefijo de radical. Para eso hizo la yupa que el número, separar simplemente localizador de prefijo. O sea, bromo es un localizador, ¿cierto? O sea, 5 es localizador, bromo es prefijo, que puede variar si es bromo uno solo, o dibromo, tetrabromo, si son 4. Entonces, después que escribo mi prefijo, otro guión para el otro localizador del otro prefijo, hasta que tengo mi prefijo final, ya que sería en este caso el ciclo penteno. ¿Ya? El prefijo que es final de cadena, por eso va al último, ¿ya? O en la cadena principal. Pero siempre separando localizador de prefijo, hasta que llega un minuto que ya no tengo nada, no tengo más ciertos localizadores porque no hay más sustituyentes. Entonces, simplemente pego el nombre del último sustituyente, mi último prefijo, al nombre de la cadena principal. Eso, tal como vimos en Arcano. De hecho, le mandé la... Está la diapo, en Arcano es la misma normativa. No es para qué separarlo así como cloro. No... De hecho, los ejemplos que le mostré no utilizamos. Fíjense, en ningún minuto se separan acá. ¿Ven? ¿Ciclo está separado o no? ¿O el metil del ciclo? En ningún minuto. ¿Ya? Porque no es necesario. Nos llenaríamos de guiones Profesor, innecesarios. pero Dígame. usted en la diapositiva de la clase anterior dejó en la diapo habían 2 ejercicios y en la resolución salía 4 guión bromo, guión 6 guión metil, puso guión después del metil, 2 octeno. 2 octenos. Ah, pero es que claro, está el localizador del 2 octenos. ¿Me entiendes? Es un localizador porque el localizador de doble enlace. Si por ejemplo escribo esto, mi estimada. Ya, supongamos un compuesto, imagina, que es distinto, ya para que no nos confundamos con esto. 3-metil, por ejemplo, ¿cierto? Ya, 3-metil. Después escribo, y aquí tenía, por ejemplo, antes un 5 bromo. ¿Para qué hacerlo tan difícil? Pongámoslo acá. Que antes aquí había un bromo, 105 bromas. 5 bromos, 3-metil. ¿Ya? Y supongamos que tiene un doble enlace, ¿por qué coloco este guión? 2 en este caso, por ejemplo, noneno. Eso usted pregunta. ¿Por qué este guión con este número, cierto?
Este número es el localizador del enlace doble en los alquenos. Por eso que se coloca este guión localizador antes del nombre final, porque es el localizador del alqueno. Y esto en el año pre-93 se coloca antes del nombre final, en los alquenos, compuestos insaturados. Y post-93 se cambió acá adelante. ¿Ya? Ahora, en un alcano, como no hay ningún tipo de doble enlace, si esto fuese un alcano común y corriente y silvestre, sería así: 5 bromo, localizador separado de prefijo, 3 metil, localizador separado de prefijo, final. Al no haber más sustituyentes, no hay más localizadores numéricos, entonces coloco mi cadena final, o sea, pentano. Ahora, ¿es necesario colocar aquí, por ejemplo, guión pentano? ¿Tengo algún doble enlace en el pentano para localizar? No, porque es un pentano, es un compuesto insaturado. Entonces ese guión está de más, metil pentano. ¿Ya? Y en los alquenos sí se hace necesario, porque yo localizo mi doble enlace, si está en el 1, si está en el 2, si está en el 3, 4, en este caso lineales. En el caso de compuestos cíclicos, no se hace, como vimos acá. Profesor, Dígame. no ha resolvido la B, ¿cierto? Todavía. No, está dando el ejemplo a la compañera sobre los Ah, localizadores. ya. Eso. Ya, bueno. ¿Listo? Estimado, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, profesor. Entonces, en los alcanos No se iría, coloca por ningún tipo de ejemplo, guión. 3 bromo, 5 guión bromo, guión 3 guión metil, y ahí no iría ningún guión Ah, y porque, nombramos claro, nonal. pegadito, pegadito, pegadito. Sí. Tal cual Ya, profe. Muchas gracias. los ciclopentenos, porque ¿por qué en este ciclopenteno no hay localizador? Porque sabemos que está en el 1 y el 2, como regla. Entonces, ciclopenteno, ciclobuteno, ¿cierto? Pegadito al último sustituyente, ¿ya? ¿Ya? En el caso que hubiese otro localizador, ahí usted lo coloca, pero siempre al final pegado a la cadena principal. En el caso de los compuestos lineales, como estamos viendo acá abajo en el compuesto de ejemplo, el S2 va en el noneno porque necesito localizar dónde está ese doble enlace, ¿ya? Inclusive yo coloco el 1 en compuesto lineal porque hay muchos sustituyentes, entonces en el caso que ustedes lo dibujen, hay que colocar el localizador de ese doble enlace en los compuestos alquenos lineales. Y como les decía, inclusive este alqueno, si que tuviera configuración, iría a una configuración acá en arte, o sea, Z o E. Ya, pero eso lo vamos a ver después. Entonces vamos a resolver el B, que era el distinto. Disculpen, era necesario, ¿cierto? Todo es necesario en esta vida, ¿ya? Así que, igual cualquier cosa, vean estos videos y si olvidan por ahí, pregunten. O sea, antes de una consulta, pregunten nomás, profe. Profe, Antes, yo dígame, tengo, yo tengo una consulta. dígame. Siempre se empieza como nombrar como de manera horaria, por así decirlo, Acá, no ¿no? siempre horario. Yo Ya, o busco sea, la puede que sea forma de numeración reloj. más baja, claro. Ya, Como vamos a ver ahora, por ejemplo, estimado, aquí coincidimos que horario fue la manera correcta o la que calzaba con la numeración más baja para la cadena. Porque si sigo con el ejemplo, si hubiera empezado, por ejemplo, de aquí hacia, o elegido este como mi número 1, ¿cierto? Ahora en vez del que está en negro, sí, 2, ¿cierto? 3, 4, 5, ¿cierto? Ya, me da una cierta numeración, pero como les mencionaba acá, me puedo confundir porque digo, mira, fíjate que tengo ahora 2 y 3 bromos, o sea, más bajo, ¿cierto? 2 y 3, pero como le explicaba al compañero, este que está en negro sigue siendo un 1 porque está enlazado a un radical, ¿ya? Este carbono que está, el número 1 en negro, es el número 1 sí o sí, por sobre que está en rojo porque está enlazado a un cloro. Entonces, ya, este es mi carbono número 1. Esa es la diferencia que quería hacer. ¿Ah? Este es el número 1 sí o sí. A pesar que este me da una numeración más baja para el cloro y bromo, que me puede llevar a una confusión, ¿cierto? Una ambigüedad, porque hay muchas ambigüedades. Elijo el que está enlazado al cloro, o el que está enlazado al metil, o el que está enlazado a un etil, ¿ya? En ya, el profe. caso de abajo, ¿ya? Para comparar, aquí veamos cuál es el número 1. Como les menciono, entonces, número 1, sí o sí, el que está compartiendo, bueno, uno de esos carbonos que está compartiendo un doble enlace. Y aquí, ¿cómo llegamos a decidir cuál es el número 1? Bueno, como aquí hay empate, porque ambos están en un carbono, ¿cierto? Aquí tengo sustituyente y aquí tengo sustituyente, ¿qué debo hacer? Lo que las reglas del alqueno, o sea, perdón, de alcano, que son para obviamente, orden alfabético. ¿Ya? ¿Me explico?
acá en el B, ambos carbonos tienen, ¿cierto? Que deben ser el número 1 o el posible número 1. Ambos tienen un radical enlazado. Ambos. Entonces, debo decidir ahora, para hacer el desempate, cuál es el número 1, y en ese caso el número 1 va a ser aquel por orden alfabético. Entonces, número 1, ¿quién sería acá? Entre bromo y cloro, por orden alfabético. Muchachos. ¿Qué lee el 1? Bromo. El Muy bromo, bien. porque Bromo. parte que la Orden C. alfabético, ¿cierto? Entonces ya tengo mi carbono número 1. Ahora vamos entonces a ese sentido horario o antihorario. ¿Ya? Lo más correspondiente a la norma. Bueno, en sí, como les digo, no pueden seguir acá hacia la izquierda porque siempre su carbono número 2 tiene que seguir con el doble enlace. Entonces lo más condicionante de esto es que sigue hacia la derecha. Siempre su carbono número 2 debe ser el que siga el doble enlace, ¿ya? Porque siempre el doble enlace, repito, tiene que estar entre el 1 y el 2, ¿sí? Obviamente hacia la derecha. 2, ¿cierto? 3, 4 y 5. ¿Cómo queda el compuesto? Ahora por orden alfabético. ¿Ah? El bromo está primero que el cloro, así que 1 bromo, guión bromo. ¿Ya? 2, en este caso cloro. Y como le mencionaba la compañera, ¿hay algún otro radical? No. Entonces no es necesario colocar ningún otro tipo de localizador. También, como estamos trabajando en cicloalquenos, no es necesario colocar el localizador del doble enlace ante mi nombre final. Entonces simplemente coloco el nombre de mi compuesto final, que es un ciclopenteno. Nuevamente, los cloros ciclopenteno. Penteno. ¿Ya? Ahí están las diferencias. ¿Se notan? ¿Ven? Las diferencias entre S y S. ¿Se fijan? ¿Hagamos otro de Stinka para cerrar? Sí, profe. Sí, profe. Por favor. Ya. Sí, profe. Vamos a hacer otro en vivo ya. Ese, bueno, va a quedar el monito ahí, ¿cierto? Tranqui. Lo pueden ver después en la diapo. Le saquen una fotito. Si quieren ahora un pantallazo. Ya. Voy a prometer ya. En el próximo control voy a preguntar uno de los que ve ahora. ¿Ya? Así que atentos. Voy a hacerme así como en Twitter para que tengan un puntito base. Voy a preguntar uno de los que estamos viendo ahora. Voy a ir a la clase, voy a ir al video. Ya, ¿cuál vimos? Ya. Este voy a preguntar exactamente igual. Así que estos ejemplos, saquen un pantallacito, ¿cierto? Una foto, guárdenlo. ¿Ya? Aprovechen que estoy sano, dentro de lo posible. Así que vamos. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Profesor. Vamos a ver otra. Dígame. ¿Lo Mire, escucho? en el ejercicio B, Ajá. si el doble enlace estuviera, supongamos, en el 3 y el Ájale. 4, ¿se tendría Ah, que se identificar? Se fue. Se fue. Bueno, no importa, dígame, en el B. El B era el que estaba acá, ¿cierto? Disculpe, deje de dibujarlo de nuevamente. El B es el que estaba acá entre cloro y bromo, ¿cierto? Bromo, y aquí está el cloro. Dígame, ¿sí? Si el doble enlace estuviera entre el 3 y el 4, como lo tenía Acá, enumerado ¿cierto? usted, abajo, sí. Ahí sabemos que hay que empezar por acá. Entre 1 y 2 estuvieran el 3 y el 4. Hipotético, ¿cierto? Acá. Caso hipotético estuviera acá y no estuviera ahí arriba, ¿cierto? Cambia todo Sí. el transcurso de las cosas, porque ahí ya mi número 1 es uno de estos dos. Entonces, ¿cómo me iba a decir que es el número Ya, 1? Menos numeración para el compuesto. ya. Nada más que eso. Ya, mi posible número 1 es este. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 3, 4, ¿cierto? 3, 4. Pero 3, 4 para, en este caso, para diferenciar entre un cloro y un bromo, pues solo cité. Aquí también influye el orden alfabético, porque quizás hacia acá, 1, 2, 3, 4, ¿ya? En algunos casos van a ser simétricos y puedo quedar con problemas. Ahí fue fácil, por ejemplo, pero en el siguiente que voy a citar, que puede darse el caso que tengamos que decidir inclusive por el orden alfabético de quién queda en menor posición por el orden alfabético, pasa lo siguiente, fíjense, en un ciclo, como el ciclo buteno, por ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Tenemos lo siguiente, miren muchachos. Esto, quedó feísimo, disculpen. Tengo el pulso malo. Ahí está, me quedó más decente. Ya. Etil, ¿cierto? Y un metil, ahí. ¿Ya? Ese va a ser el A, lo vamos a comparar con el otro muchacho que va a ser B. Lo vamos a colocar como hijos compañeros, por ejemplo, más distante.
para que nos toque decidir sobre nuestros, más que nada, radicales. Aquí. Listo. Entonces, aplicando la normativa, vamos con A. Entre estos dos está mi número 1. ¿Correcto? Ahora, ¿qué me lleva a decidir a mí entre dos sustituyentes si ambos comparten, bueno, están enlazados donde está el doble enlace? Tal cual ocupamos para el bromo y para el cloro. ¿Qué razón era? Si tengo un empate aquí. Ambos están enlazados a un sustituyente. Orden alfabético. Este es un etil arriba, ¿cierto? Que tengo 2 carbonos. Etil. Y este es un metil. ¿Correcto? Entre ambos, ¿quién gana en orden alfabético? ¿Quién iría primero en la lista? El etil, claramente. Etil por E. Entonces, mi número 1 será aquel del etil. Y ahora, bueno, tengo que seguir con el compuesto. Mi número 2 automáticamente tiene que ser el otro que comparte el doble enlace. Así de fácil. ¿Ya? Sí o sí. Por normativa. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama el compuesto entonces? Lo número acá, en orden alfabético, ¿cierto? Comenzamos con el 1-etil, un guionetil. Después tengo un metil, que están 2-metil. ¿Hay otro radical? No, entonces no hace falta localizador. Cierro con el nombre final del compuesto, ¿ya? Que es un ciclo buteno. Buteno, ¿ya? Eno. ¿Correcto? Caso B, como el compañero mencionaba. ¿Qué estaría pasando en el caso B? ¿Quién sería el número 1? Bueno, como les menciono siempre, entre el doble enlace, los que lo comparten, obviamente. Puede ser este muchacho o este de acá, ¿ya? Ahora, ¿cuál decido? El que me entregue menos numeración posible para todo el compuesto de mis sustituyentes, ¿ok? Entonces, tengo posibilidades acá, porque tengo un etil y un metil. Entonces también, ojo con eso, porque metil, por ejemplo, etil empieza con E, y el metil empieza con M. Entonces voy a colocar ahí por si acaso las letras que empieza cada uno para poder decidir en que impacte un cierto empate en la molécula, como que por ambos lados me den la misma numeración. Decido por orden alfabético. Entonces, voy a ir, por ejemplo, con que el número 1, ¿ya?, sea el de acá abajo, por ejemplo. 1. Y ahora empiezo a buscar opciones. Hacia arriba, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo me queda el compuesto? Veamos la numeración. El etil va primero que el metil, en este caso no es alfabético. Entonces escribo 3, por ejemplo, etil. 3 etil, ahí está, guión etil. 4 metil. Y el nombre final, porque no hay ningún otro tipo de localizador, que es ciclo, ¿cierto? Acá, el espacio es buteno. Buteno, listo. ¿Ya? ¿Qué otra opción tengo, chiquillos? Bueno, lo voy a copiar acá para que nos diferenciemos bien y veamos la otra opción, ¿ya? Esa es la idea. Veamos la opción que sería, por ejemplo, con otra numeración. ¿Ya? ¿Qué otra opción tengo? Probable para elegir. ¿Ya? ¿Cuál otra opción hay de carbono número 1? El de arriba, ¿cierto? Lo vamos a hacer en azul. En rojo mejor. El de arriba, como número 1. ¿Por qué este no es? Díganme por qué la razón de que ese que está, que el carbono número 1 sea el de arriba, no es la numeración correcta. Si yo elijo el de arriba, automáticamente tengo que seguir con el 2 hacia abajo, ¿cierto? 2, 3, 4. Tú dices, pero profe, mire, me quedan 3 y 4 igual, pues. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tenemos? Profesor, yo en algo así Diga. me equivoqué en el control, me acuerdo. Pero no eran, no eran Profe. de doble enlace. Ujú. No que abre el. Es que ahí le tilde a que hay con el número 4. Muy bien, entonces, aquí me pueden decir, profe, también comparten 3 y 4, pues. Está bien, pues, numeración empate. Cuando tenemos numeración empate, la UPAC dice, busquen o decídanse porque tiene orden alfabético. Bueno, siempre el etil no puede quedar con numeración más alta contra metil porque obviamente orden alfabético. Entonces,
Por eso yo decido que la numeración correcta es la de arriba versus la de acá abajo. A pesar que es también 3,4, fíjense, 3-metil, 4-etil, aquí más que nada 3-metil, se quedaría así, más que nada lo voy a escribir a la izquierda. Ya, hagamos la separación, que esto es distinto. Quedaría así este compuesto de abajo. El caso B', la vamos a poner, ¿ya? Profesor, es que a mí Dígame. me pasó eso mismo, pero no en un ciclo. Y no tenía ningún Ah, doble ya. enlace. Entonces yo dije, ya, por lo mismo, por la misma razón yo tengo que contar desde de donde está el carbono etil más cerca que por el otro lado. ¿Me entiendes? Sí. Pero Pasa por el que... otro lado estaba antes el metil. Ah, el metil, claro. Pero ahí yo dije, chuta, por orden alfabético vendría antes el etil, pues entonces tengo que contar antes. Se Yo decide, contaría. claro, cuando hay un empate, por ejemplo, en numeración de la molécula, decido finalmente poder, con el desempate, por decirlo así, para que quede como explicado, el orden alfabético. Ese es como Es que así o sea, no estaban en empate, sino que, por ejemplo, el metil se topaba antes que el etil contándolo encontraba por antes el el otro lado. metil, claro. Ah, ya. Sí, ahí, Pero ahí yo no supe por dónde empezar, sí que porque en ese caso, ahí uno, cuando son lineales, como les comentaba, se decide el número uno, el que está, o por el lado que el número uno, en el caso de los lineales, donde encuentro antes un sustituyente, igual se etilo o metil, donde encuentre antes un sustituyente, porque los lineales son totalmente distintos. ¿Ya? entonces tengo que guiarme por donde encuentre antes uno. Más que nada en los lineales, pues, cuando yo encuentro un radical, ¿cierto? De forma, bueno, sí, tú por acá por la derecha empieza y tienes un metil en 2, y por allá por la izquierda tienes un metil en 2, ahí decide un alfabético, porque está en empate. O Ah, ya. total, o viendo total, el nombre total de tu numeración, más que nada, porque la UAC no dice como ya orden alfabético al tiro, dice el total, la numeración más baja para tu compuesto en sí. ¿Ya? Sí, porque Verlo global. me tocó, no sé, según más o menos me acuerdo, que eran como 6 o 7 de carbono. Entonces el Claro. metil empezaba ya en el 2 si Ujú. contaba de derecha, como de arriba hacia abajo, y el etil me quedaba después, po. O Sí. sea, no me quedaba Pero, tan lejos. si tiene Pero alguna si lo duda contaba con del otro eso, lado, me quedaba primero o tiene sea, duda, me lo dice, no, me lo dice mañana, lo vemos en el control, lo revisamos el suyo y le ya, explico. ¿Ya? No hay, ya, no hay bueno, problema, le explico ahí en situ. ¿Ya? me Se queda parece. después de la clase un ratito y yo lo llamo y le explico. Ya, bueno, No problema. gracias. Entonces tenemos acá finalmente la numeración errónea de, por lo que es, chicos, tenemos que, si ustedes empezaron por acá, tenemos 4 etil, ¿ya? 4 etil, 3 metil, ¿ya? Y el nombre final, pues, o sea, 3 metil después ciclo buteno, que obviamente impacta en que aquí las numeraciones claro, son parecidas, pero el etil queda con la numeración más alta y no, ya por orden alfabético tocan los ciclos, eso es lo correcto. Y eso como, bueno, ciertas ambigüedades con respecto a los ciclos alquenos y sus variaciones, ¿ya? Vamos a ver ahora los alquinos, ¿ya? Alquinos. ¿Qué saben o qué sabemos, por ejemplo, de alquinos que podamos interpretar acá? Bueno, lo bueno de esto y lo bonito es que vamos aplicando reglas que ya son conocidas, como la cadena más larga, incluyendo el doble enlace, aquí se va a incluir el triple enlace, la fórmula de los alquinos es distinta, fíjense, representa más insaturaciones, presentamos un enlace triple, o sea, presencia de carbonos con hibridación sp, que comparten el triple enlace, la terminación o el sufijo del alquino es ino, ¿ya? Y la observación obviamente es que dentro de esos carbonos que comparten el triple enlace, el triple se dibuja de manera plana, ¿ya? No se dibuja como en pendiente, como estos posibles exceptos pendientes como el doble enlace o el carbono de los alquenos o alcanos en sí, que se dibuja como esa forma específica anterior, sino que, como lo van a ver ahora, son lineales inclusive, como se va a mostrar enseguida. Tenemos fuentes de alquinos que son ocupados, por ejemplo, tenemos ahí, por ejemplo, el óxido de calcio en reacciones con carbono, nos puede ocasionar, por ejemplo, que tengamos ahí monóxido de carbono, que tenemos un triple enlace, y después también ya en ciertas reacciones con el famoso acetileno. Ese compuesto es un etino, decirlo así, ¿ya? Pero se le llama acetileno porque es un nombre como comercial, un nombre más que nada genérico, ¿ya? Pero acetileno hace referencia a ace, de 2 carbonos, porque es un prefijo muy antiguo de cadena de 2 carbonos, por eso el ácido acético tiene 2 carbonos, es un ácido carboxílico de 2 carbonos que es el vinagre, y se ocupa para este tipo de compuestos, ¿ya?
Este nombre no es Yupac, que es el nombre como le digo, comercial o genérico o no oficial. Se utiliza popularmente, incluso ustedes cuando ejerzan, muchas veces van a comprar este compuesto y les van a pedir en su informe acetileno, no van a pedir etino. Así que también lo pueden encontrar así, como también en otra gama de compuestos también que son con su nombre posiblemente comercial o popular, por así decirlo. Entonces, las reglas de los alquinos se conocen más que nada en estos pasos, incluyen reglas anteriores, coincidencias con los alquenos en que este triple enlace puede ser nombrado pre-93, ¿cierto? Antes de la cadena final, ¿cierto? Con un localizador, o más que nada, más que después del 93, como dentro de ese prefijo de cadena y terminación ino. Lo otro que es bastante, que se pregunta mucho es sobre qué pasa cuando hay un doble enlace ahora y un triple enlace dentro de la misma cadena. Eso intento aclarar también en estas normativas, por ejemplo, la regla número 2, dice si se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace, la numeración debe otorgar los menores localizadores al triple enlace. O sea, esto solamente para cuando tengo un triple enlace, un alquino común y corriente, tal cual pasa con los alquenos, la numeración más baja al triple enlace o al doble enlace. O sea, si está en mi carbono número 1 lineal, ¿cierto? No hay problema, sé que es el 1 donde está el triple enlace, pero si está, por ejemplo, ya más intracadena, debo numerar, ¿cierto? Por el lado donde yo tenga numeración más baja para mi triple. ¿Ya? Siempre el triple ahí les va a otorgar por sobre algún otro radical la numeración más baja. En el caso de regla 3, cuando la molécula tiene más de un triple enlace, ¿ya? Se toma como principal la cadena que contiene el mayor número de enlaces triples y se numera desde el extremo más cercano, bueno, más que nada, a uno de los triples enlaces, o enlaces múltiples, ¿verdad? Donde yo tenga, por ejemplo, numeración más baja también para los dos que yo contengo en mi cadena. ¿Ya? Y se adjunta al final, en caso que se tenga una coincidencia de dos triples enlaces, como también pasa con los alquenos que tienen dos dobles enlaces, en el caso del diino, en este caso, o triino, si son dos para diino, por ejemplo, un nonadiino, sería un compuesto de 9 carbonos con dos en este caso triple enlaces, o nonadieno, como en el caso de un compuesto de 9 carbonos, ¿cierto? Con dos dobles enlaces. ¿Ya? El tri son más que nada parte ya del sufijo, ¿ya? O sea, se repite el ino, o sea, se repite el triple enlace, o ¿ya? Dieno, se repite el eno, tengo dos dobles enlaces, se coloca al final. Así bastaría ver algunos ejemplos también, aparte de los que tengo acá, para que una vez que avancemos puedan diferenciar entre un diino y un dieno. Hasta el momento, como les menciono, ir de a poco introduciéndonos a los que son monosustituidos, ya sea doble o triple, con los radicales comunes para ir avanzando hacia los enos. Me importa muchísimo más que quede claro también qué pasa cuando hay un doble enlace y un triple enlace junto en cadena. ¿Ya? Uno tiende a complicarse más de lo normal, pero tampoco es tan terrible si memorizamos ciertas cosas con respecto a quién tiene, en este caso, la prioridad por numeración y cómo termina el compuesto, porque muchos se equivocan y dicen, bueno, este es un alqueno o un alquino, ¿ya? ¿Y por dónde empiezo? ¿Por el doble o por el triple? Y aquí les explico. Regla número 4, si el hidrocarburo tiene, ojo, dobles enlaces y triples enlaces dentro de la molécula, se procede del modo siguiente. Estos pasos son clave, chiquillos. Se toma como cadena principal la que contiene el mayor número posible de enlaces múltiples, o sea, entre dobles y triples. Siempre tiene que quedar como cadena principal donde su doble y su triple estén incluidos. No los puedo dejar fuera, de partida. Prescindiendo de si son dobles o triples, o sea, da igual, los tengo que tomar. 2. Después que yo tenga mi cadena principal, incluyendo los dobles y triples dentro de la molécula, se numera para los enlaces en conjunto, tomen los localizadores más bajos. O sea, tanto como el doble y el triple, la prioridad es que queden con la numeración más baja siempre. ¿Ya? Eso, como dice la Yupac, numeración más baja. Si hay un doble enlace y un triple enlace a la misma distancia, los extremos tiene preferencia el doble. ¿Dónde está ese ejemplo? Bueno, el que está en el medio. Fíjense. Aquí tenemos un compuesto de 7 carbonos, ¿sí? Y tengo un doble y un triple, que están a la misma distancia de los extremos. El 7, por ejemplo, está marcado por el extremo izquierdo con el triple, y acá el doble.
por otro extremo, ¿cierto? A la misma distancia, ambos en el carbono número 1, entre comillas. ¿Con cuál me quedo para la numeración? Preferencia, el doble enlace para el carbono 1. Entonces, número del doble. 1, 2 y mi triple enlace quedaría ya en el carbono 6. ¿Se fijan? ¿Y Entonces, por qué así y no al a revés? la misma distancia, el doble. ¿Ya? Profesor, ¿Mm? ¿por qué quedaría así y no al revés? Que no se cuente Porque, el 1 desde el carbono donde está los triple enlaces. porque después tu doble enlace va a quedar como sustituyente de tu triple enlace en el nombre, fíjate. El compuesto no se llama eno, es un ino. Y tu doble enlace queda como sustituyente con numeración más baja. ¿Entiendes? Profesor. Dígame. ¿Y ¿Sí? entonces en el lado izquierdo también queda como sustituyente? Acá, sí, pues, siempre el doble enlace queda relegado como sustituyente de los alquinos. Porque si bien él impacta en la hora de la numeración, a la hora del nombre es distinto. Porque el doble enlace siempre va a quedar como eno, como sustituyente. Digo, entre comillas, sustituyente. Porque está relegado, lamentablemente, a que el alquino es más importante que él. Entonces el nombre final es un alquino, es un pentino, butino, hexino. Ino. Entonces no puede impactar en el nombre. Entonces, la numeración y la normativa de numeración hace para que va a quedar como sustituyente, él quede con numeración más baja. Por eso, cuando está al mismo extremo, a la misma distancia de ambos extremos, se toma como prioridad el doble, porque lo vamos a tener que meter dentro de la cadena, como ven en el nombre. ¿Ya? Entonces, la otra normativa, que está el ejemplo, por ejemplo, del medio, valga la redundancia. Si el compuesto tiene un doble enlace y un triple enlace, se termina el nombre eno-ino, o sea, eno como sustituyente e ino dándole, obviamente, el sufijo al compuesto principal. Si tiene dos dobles enlaces y un triple, dieno-ino. Con dos triples y un doble en la terminación es eno-dino. ¿Ya? O sea, si tengo dos dobles, sigue siendo sustituyente, entre comillas, con un prefijo antes del nombre final, ¿no? Y se hace alusión al dieno-ino. Y acá, dos triples, dino al final. Ahora, la cosa está en que, ¿qué pasa con el localizador entonces del triple y el doble? ¿Cómo los voy a meter acá? Bueno, fíjense en el compuesto que está en el medio. Ambas distancias, la misma. Entonces, como la regla número 2, o sea, la parte número 2 de la regla número 4, elijo el número 1, el más cercano a doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7. Entonces, mi número 1 quedaría como, más que nada, el doble enlace, y el triple, bueno, queda relegado el 6. Entonces mi compuesto tiene 7 carbonos, digo, bueno, esta es la razón por la cual hay que, más que nada, ocupar nomenclatura cercana a lo que es la post-93. Aquí no tengo ningún otro radical, ninguno. Entonces mi compuesto va a ser de 7 carbonos y es un heptano en referencia a los alcanos de 7 carbonos. Entonces, hept, ¿ya? Entonces, como tengo que colocar el doble enlace y localizarlo, pero no va a impactar el nombre final, lo voy a colocar, como dicen las normativas, como eno. ¿Dónde está ese eno? Dentro de la molécula. En el 1. Y tiene numeración más baja. Así que, perfecto. Entonces, hept-1eno, ahí está el eno, el doble está en el 1, guión separando el localizador, porque ahora vamos a localizar el triple enlace. ¿Dónde está? En el 6. Ino termina, o sea, un compuesto que es un alquino, que posee un enlace doble dentro. En los ejemplos de la izquierda, bueno, acá tenemos que el triple enlace, ¿cierto? Está más cercano, ¿cierto?, al extremo que el doble, ¿ok? Entonces, en ese caso, como ya no están a la misma distancia de los extremos, ¿quién gana? Como ven ahí. ¿Quién tiene la prioridad para el número 1? ¿El doble o el triple? ¿El Bien, triple? el triple, ¿cierto? Cuando tengo, por ejemplo, ya que el triple está más cercano al extremo que el doble, por ejemplo, ahí en 1, y ahí el otro está, por allá si empiezo por la derecha, me toparía en 2. Ahí digo, bueno, el triple enlace tiene la prioridad entonces ahora, porque la normativa que dice la regla número 2 es cuando están a la misma distancia, ¿cierto?, de lo que es
el extremo. Entonces acá, no, porque aquí estamos en diferentes circunstancias. El triple está en el carbono número 1, de izquierda. Entonces ahí empezó mi numeración. Pero en sí el nombre se arma de la misma forma. Ahora sería también un compuesto de 7. Hept. ¿Dónde quedaría el eno? En el carbono 5. ¿Ya? Entonces, hept, guión, localizador de doble enlace 5-eno, fíjense. Ahí está. O sea, eso me dice que en el 5 y un doble enlace, una institución con sp2, entre dos carbonos, y después guión para indicar el localizador del triple enlace, o sea, 1-ino. O sea que el triple está en el 1. Entonces, ¿por qué es muy importante hacer esta diferencia? Porque yo este nombre, si lo veo este y lo comparo con el otro, digo, bueno, este compuesto, ¿cierto? Si tengo 1-ino, es que el triple enlace está en el carbono principal, o sea, el número 1. Cambio que el de la derecha, el del medio, tengo por ejemplo 1-eno. Entonces hay distintas, por ejemplo, acá, 1-eno y después 6-ino y compuestos de 7, puede decir, bueno, el triple enlace y el doble están a la misma distancia. 7, por ejemplo, por acá, extremo, y 1. O sea, digo 7 porque está en el 6, pero termina en el 7, compuesto final. Y en la derecha, finalmente tenemos otro ejemplo más donde están también a la misma distancia, ¿ya? Entonces, acá debemos aplicar la misma normativa que habíamos discutido para el ejemplo del medio. Como están a la misma distancia del extremo, elijo obviamente numeración por el doble enlace, ¿ya? O sea, por el lado derecho, 1, 2. Tengo un doble enlace en 1, en 2, y acá el triple está en 1, 2 por la izquierda. Entonces hay un empate, ambos están en 2. Ambos están en 2. Entonces, elijo, obviamente, la prioridad por el doble en numeración. Y se repite lo mismo que hizo en el compuesto en el medio, ¿ya? Entonces, esa es la regla como de oro para los alquenos, o sea, para los alquinos que contienen doble enlace dentro, ¿ya? Para nombrarlos como eno, digo. ¿Ya? Entonces, esa es la normativa que siempre nos complica, pero si tenemos clarito eso de los extremos, no va a haber problema. Y repito, en el caso de los dobles enlaces, no dan el nombre final, nunca. Nunca encontrar, por ejemplo, un 3-ino eno final, nunca. El triple prevalece en el nombre. Entonces, el doble enlace, aunque esté en la numeración por su lado, porque está más cercano, ¿cierto? Cuando hay un empate de extremos, ¿cierto? Él queda relegado siempre a estar dentro de la cadena, no dentro del nombre, por decirlo así, ¿ya? Como eno. En el caso del sustituyente, ustedes ocupan la misma normativa, o sea, bromo, etil, ¿cierto? Lo nombran a ellos primero y terminan con el nombre final analizando el doble y el triple. ¿Me explico? ¿O no? ¿Se entendió eso? Cuando hay más radicales, ¿cómo se hace? Chiquillos, ¿se entiende lo que les mencionaba? Cuando hay, por ejemplo, más radicales, ocupamos las mismas normativas, por lo que hemos ocupado en clases anteriores, o sea, nombrar los radicales primero, los alfabéticos, bromo, etil. Ellos no van a influir en el nombre porque la numeración parte por el doble y el triple. Ellos son los que definen la cosa. Ya tengo insaturaciones ya muy grandes, entonces nombro mis radicales, esto por allá, por acá donde yo tenga, y después comienzo con lo que son las cadenas. ¿Ya? Entonces, es como una combinación de normas o reglas para estos compuestos que se va a ir repitiendo dentro de lo posible en lo que es alcano, alquenos y alquinos. Miren, vamos a ver algunos ejemplillos para que quede claro. Vamos a hacer el tiro unos bien grandotes y con esto vamos a ir cerrando los alquinos. Y me gustaría que vieran lo siguiente. Miren, vamos a proyectar acá la pantalla en el Paint, ¿ya? Y vamos a hacer el tiro uno grandote. Ya, vamos a hacer uno bien grande al tiro. Vamos a ver este ejemplo de esta molécula. Ya, espero dibujarla bien. Tenemos esta molécula. Ya, aquí vamos a dibujar un triple. Aquí. Y aquí. Ya. Entonces, vamos a insertar nuestro doble enlace. Vamos a dibujar un doble enlace acá. Ya, aquí, por aquí. El triple que está acá arriba. Y lo colocamos un triple acá. Final. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo se nombra ese compuesto? Tengo dos triple enlaces. De inmediato es como, a ver, ¿por dónde empiezo entonces la numeración? Aplico la normativa que les comentaba. Tengo la cadena principal, que tiene que ser obviamente esta de acá. La voy a enmarcar así de forma simple porque incluye mis dobles y triples enlaces. ¿Ya? Ahí. Esa es mi principal. No creo que haya dudas porque le voy a colocar un metil acá también. Para que lo hagamos más complejo. Ya, pero ese es mi principal. O sea, los metiles son como los radicales. ¿Ya? Se entendía un dimetil.
posible. Entonces, ¿cuál es mi número 1 acá? Después de marcar la cadena principal. ¿Cuál es mi carbono número 1? ¿El de la derecha? El ¿El de la izquierda? triple. ¿O no? El doble. Aquí está a la misma distancia, ¿cierto? Está a la misma distancia. Por acá tengo un posible... Están en extremo y extremo. Entonces, cuando están ambos extremos en empate, bueno, acá, cuando están a la misma distancia del extremo, se hace la preferencia por el doble, recuérdenlo, como el ejemplo de la diapo. Aquí no hay distancia en el extremo, sino que ya están en el extremo. Entonces, ¿quién sería el primero, el número 1? ¿El triple y el doble? El doble. ¿Seguro? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo digo que sí, porque tiene dos ramificaciones más cerca también. Po. Sí. Ya, pues. Fíjense en los ejemplos. Que en el 1. ¿Dónde está el triple enlace? Ya, porque ambos están, ¿cierto? Cuando están, por ejemplo, en extremo extremo, no están a una distancia del extremo, están en el extremo. O sea, están en el 1 y en el 1. ¿Ya? Y entonces se le da preferencia al triple enlace. Al triple, porque ya están en el extremo. Ya están en el extremo. Están en el extremo de la cadena. Entonces, cuando el triple enlace puede ser el 1, él es el 1. ¿Está? Cuando no puede ser el 1, ahí digo, a ver, ya. El doble está más cerca o el triple está más cerca, ambos están a la misma distancia. Ah, entonces el doble. Bueno. Pero cuando él puede ser el 1, o él puede ser el carbono número 1, es el triple enlace. ¿Ya? Entonces, bueno hacer este ejemplo, porque yo creo que esto, por ejemplo, está acá, solo se da ese ejemplo, o sea, aquí estoy, por ejemplo, en el extremo, estoy más cerca acá, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando también tengo esto? ¿Cierto? Aquí. Es lo mismo, ¿ya? Tengo que ocupar la misma normativa, pero la que habíamos visto anteriormente, de que ya acá, o sea, el triple está en el 1, por eso es el 1 acá, por ende está más cerca del extremo, pero ambos aquí están en ambos extremos. O sea, si considero los ejemplos de la diapo, fíjense, nuevamente el ejemplo de la diapo, cuando el triple ya llega a estar, por ejemplo, en el 1, ¿ya? Aquí no es el 1 porque tengo un solo doble enlace, ¿ya? Pero, ¿qué me hace decidir por el 1 acá? Así se entiende. Es normativa. ¿Qué me hace diferir? Porque acá, por ejemplo, sea el 1 y este no sea el 1. Porque si no estuviera, por ejemplo, quizá un triple enlace extra, sería el 1 el alqueno por norma. ¿Se entiende, no? ¿O no? Díganme. Sí, profe, yo entendí. O sea, miren, voy a poner estos ejemplos de acá, los vamos a llevar a la diapo para que vean, para que los apliquen, pero al mismo tiempo no se compliquen tanto con los nombres. Miren. Vamos a poner un pantallazo aquí nomás y lo vamos a llevar. Entonces, lo que quiero que vean es que sí, están obviamente las distancias y aplicar la norma de las distancias del doble enlace, pero ¿qué tiene de distinto este ejemplo de los que estamos viendo acá, por ejemplo? Que hay una presencia de dos dobles enlaces o dos triple enlaces, ¿cierto? Entonces, las normas que yo les definí para estos compuestos tienen que aplicarla acá nada más. Entonces, yo puedo creer quizás que este ejemplo que está aquí, ¿cierto? ¿Ya? Me inclino para que mi doble enlace sea el primero, ¿correcto? Ahora, ¿qué diferencias hay con el compuesto que está nombrado en el ejemplo en rojo, con el que está planteado en el ejercicio? Díganme ustedes. Piénsenlo, mírenlo bien. ¿Qué diferencias hay? Yo digo que el triple enlace está más cercano al otro triple. Claro, numeración más baja para quién tengo que priorizar. Siempre numeración más baja. ¿Para quiénes? Porque yo podría empezar con el 1 por acá. Pero ¿cómo me quedarían numeraciones de mis dos triple enlaces que están por sobre el doble? Me quedarían con las más altas. ¿Cierto? Entonces, como tengo dos triple enlaces, siempre voy a priorizar, en este caso, como ambos están ya en ambos extremos, ¿cierto? Ambos extremos, yo voy a priorizar que me quede, obviamente, la numeración más baja para mis triples enlaces.
¿ya? Por eso se empieza como el posible número 1, bueno, y el número 1 en sí. Este de acá, 1, 2, 3, 4. O sea, me quedaría por el lado izquierdo, fíjense bien, un 1, 4. ¿Y en qué distintos los ejemplos que di? Es que tuviera un triple enlace, pero dos triple enlaces, chiquillos. Es un diino. Entonces, tengo dos triple enlaces ya. Entonces, aparte de elegir mi cadena principal, tengo la posibilidad de que contar con la norma más clásica de UPAC, que es, más que nada, priorizar que mis triples enlaces queden con la menor numeración. Todo quede con la menor numeración. ¿Ya? Entonces, por eso yo elijo la derecha para empezar a numerar. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, con rojo. 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Ya? Siempre se Más larga. prioriza el menor número de nomenclatura, independiente si es doble o triple. Siempre la numeración más baja para sus, en este caso, insaturaciones. Siempre, siempre. Entonces, la diferencia que quería hacer con este que está en rojo para que no se mecanicen, ¿cierto? Con estos ejemplos, es que este es distinto, porque tengo dos triple enlaces, ¿no? Entonces, eso marca la diferencia. Aquí es fácil porque, bueno, como están en ambos extremos, digo, bueno, este es el 1. Me voy a decir, bueno, tengo un doble y un triple que están a la misma distancia, pero no dos triples en este caso. ¿Ya? Aquí tengo dos triples por este lado y van a ver que tengo que dejar la numeración más baja para mis insaturaciones triples. Siempre, todo la menor numeración. Pero si yo empezara, por ejemplo, el lado del alqueno, siguiendo la normativa para un di sustituido, ¿cierto? Un di, por ejemplo, insaturado, que está en rojo, para hacer la diferencia con el ejemplo dado, yo si empiezo por acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me quedan 5, 6, 7, 8. O sea, me quedan, por ejemplo, en 5 y 8. ¿Ah? Versus una posible, ¿cierto? 1, 1, 4. ¿Ya? Entonces, 1, 4, por ejemplo, 8, me queda una 2, 5 y 8. O sea, una numeraciones muy altas. Entonces, por eso prefiero la numeración más baja, siempre por sobre los demás que me pueda confundir para mi compuesto. Siempre numeración más baja. ¿Ya? Yo creo que esa es la clave más que nada para estos compuestos. Entonces decidí hacer uno de inmediato, uno complejo, con dos triple enlaces para que se den cuenta qué pasa con los di o tri sustituidos. ¿Ya? ¿El Porque los nombre de ejemplos ese que podemos hacer, compuesto? aquí lo vamos a dibujar. Entonces tenemos 9 carbonos, ¿cierto? Ya, ahí viene la diferencia en que ahora tengo un dino, entonces eso va a impactar en el nombre final. ¿Dónde están los enlaces triples? Los carbonos 1, ¿cierto? Y el 4. Entonces, ese va a ser mi nombre final. Primero los sustitutos. En 6 y 7 que tengo, 2 metiles. 6,7. 2 dimetil. Es lo más cercano. 6,7. Guión dimetil. Dimetil. Guión, ¿cierto? No hay otro sustituyente. Entonces, localizadores. ¿Quién vendría ahora? ¿Quién se coloca después de los radicales? Obviamente tengo un doble enlace que está aquí, pero vendría, ¿cómo se nombra el doble enlace en el caso de estos compuestos? 8N. Muy bien, 8-eno, guión eno, y el nombre final. Vamos a hacerlo con lo que hemos visto hasta ahora con respecto al ino, ¿ya? Localizándolo dentro del nombre final. Sería en este caso guión, la cadena principal tiene, por decirlo así, 9, en este caso, carbonos, ¿cierto? Entonces, debo interpretar tal cual está acá, ¿ya? Para que no cometer errores. Tengo el prefijo 9, el eno y el ino. Entonces digo, bueno, debo seguir el mismo ejemplo. Prefijo, y dentro del prefijo o postprefijo de cadena principal, en cantidad, coloco mi eno y mi ino. Entonces, bueno, para no confundirme, separo esto y sigo el mismo ejemplo. Entonces, radicales, prefijo de cadena de carbonos, porque el eno y el ino van a ir después de mi prefijo cadena principal. Entonces, nona, porque son 9, ¿ya? S raíz de lo que son 9, nona aquí, nona,
Y ahora, guión, tendría que ir un guión separado de un 8, obviamente, que es un localizador, y compongo mi nombre. Eno, que lo voy a destacar aquí en rojo porque es el doble enlace, que está en el 8, y lo separo también de otro número, que son 2. ¿Dónde están los triples enlaces? 1 y 4. 1,4. Guión, finalmente, son 2 triples enlaces di ino. Ya está el nombre. Esto es lo principal. 9 Esa, carbonos. esa es la nomenclatura nueva, ¿cierto? Esta, Sí. más que la nueva, es la nomenclatura que debo utilizar cuando ya tengo dobles y triples enlaces juntos. ¿Ya? Ah, Entonces, es la que me detalla en este caso cuando hay doble y triple juntos, porque se fijan, no coloqué ya los. Como hay doble y triple enlaces juntos, no me confundiría muchísimo en colocar un sinfín de localizadores para los triple y doble. Entonces, mejor después de mi nombre, de mi prefijo de carbono de 9, o de 8, o de 7, ustedes componen su nombre con el eno y después los inos. Si que hubiera el ino. Si fuese solo un ino, lo colocan después del eno. ¿Se entiende? Para este tipo de compuestos que son diinsaturados. ¿Ya? Profesor, Dígame. yo le coloqué 1,4 guión dinonino. Dinonino. Sí, pero prefiero que lo hagan compuesto. Porque si colocamos, por ejemplo, dinonino, ¿cierto? Yo 1,4, pero eno, ¿dónde lo dejamos? ¿Cierto? Como 8 eno, ¿cierto? Lo dejé 1,4. primero. Ah, claro, lo que hizo es 6,7, ¿cierto? Dimetil. Ya, dimetil, ¿cierto? A ver si logro comprender, ¿ya? 8 eno, usted respetó esto, ¿cierto? 8 eno, ¿cierto? Y después, Sí, y al final colocó el dinonino. Sí, sí. aquí, así 1,4, ¿cierto? Ya, localizadores, ¿cierto? Y ahí, en este caso, nona, dino. Ahí está. ¿Se entiende? Nona, dino. Pero el que escribió ¿Por ese en qué rojo estaría bien, la A? po. ¿Mm? No ¿Por le qué la entiendo. A? Porque la A empiezan a aparecer ¿Por cuando qué empiezan, nona? ¿cierto? Nona, porque cuando empiezan a aparecer dobles enlaces o dobles insaturaciones, en vez de, por ejemplo, colocar nonino y cortar ahí, non-ino, ya como empiezan a aparecer dobles o triples insaturaciones, es necesario que yo, como voy a colocar un prefijo de aumento, yo coloque nona, octa, ¿cierto? Pentadino, heptadino, porque ya empiezan a aparecer repeticiones de dobles, en este caso, insaturaciones. Pueden ser dienos o inos. Entonces, cuando empieza la repetición de un doble enlace, o se repite un triple, ya en vez de colocar non-ino, ¿cierto? Como antes, así non-ino, que era un solo triple, ¿cierto? Non-ino, o heptino, ¿cierto? Yo empiezo con el heptadiino, nona diino. Cuando empiezan a repetirse, las insaturaciones son los prefijos, como una repetición de prefijos. ¿Ya? Por eso el nonadiino. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ese es otro nombre, yo le recomiendo el de arriba, que es más esquemático. Ahora, si ustedes ponen el colegio, ¿lo vieron en este de acá? Bueno, puede parecerse a la nomenclatura antigua, pero les recomiendo el de arriba, muchachos, este de aquí. Juéguensela, compónganlo. Sé que es más difícil, pero a la hora de dibujar el compuesto y de localizar, por ejemplo, dónde está cada cosa, se van a confundir menos, porque aquí puede ocasionar una confusión. Y sobre todo el nombre final, con el diino, nona diino, etc. Entonces aquí ustedes colocan nona, nada más, guión, y ahí componen sus insaturaciones. El eno y después el 1,4 si es que hay repetición de doble o triple enlace. ¿Ya? Así que, por preferencia, jódensela con el de arriba. ¿Ya? Por preferencia. Así que lo vamos a practicar hasta que salga. ¿Ya? Pero bueno, este ejemplo estaba brutalmente, ¿cierto? Grandioso, pero la idea es que veamos un ejemplo de inmediato que cause ya harta aplicación para que después, a la hora de hacer los normales, por ejemplo, no tengamos ningún tipo de drama. Por ejemplo, vamos a ver ahora, como los que salen acá. ¿Ven mi pantalla? No sé si se carga esta cosa.
¿Se ve bien o no, chiquillos? ¿Me escuchan? ¿Aló? Profesor, ¿Se ve, profe? Ya. Sí, profe. Que yo, no sé si me quedé pegado, pero se me pixelió, entonces me asusté. Ya, por ejemplo, estos de acá, miren, ya más suave. Vimos ese ejemplo aquí, vamos a aplicar la misma normativa. Por ejemplo, esto de acá, triple. Ya, fíjense que obviamente es plano y después acá. Ya, ¿cómo se llamaría este compuesto? Aplicar las normativas para un solo triple enlace. Yo busco la menor numeración, siempre para mi triple enlace, como decía la normativa. ¿Cómo queda ese compuesto? No es no es un compuesto que tiene dos dobles enlaces con un triple, es un compuesto alquino común y corriente, así que ocupen la pre-93 o la post, como ustedes necesiten, ¿ya? ¿Cuál es la cara principal de partida? ¿Cuántos carbonos tiene mi cara principal? Cuéntenme. 7. 7, ¿cierto? Entonces, tendría, por ejemplo, desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De acá o de acá son equivalentes porque ambos son metiles. Entonces me dan 7 igual. Entonces, tal cual elija, si este metilo es de aquí, son equivalentes porque esto rota. Entonces, bueno, da igual. Tengo obligación SP3 aquí, entonces no hay problema. O son equivalentes. Entonces, yo tengo 7 carbonos, lo voy a marcar con azul, como siempre lo he hecho. Listo. Entonces la hibridación acá, SP y SP en esos carbonos se les preguntan, etcétera. Ya, dos enlaces, en este caso pi y uno sigma aquí, entre enlaces, considerarlo. Ahora, ¿cuál es la numeración? ¿Por dónde correctamente estaría numerado si es que yo necesito nombrar este compuesto? ¿Por acá, por la izquierda o por la derecha? Por la derecha. Por el derecho, ¿Ya? la derecha. A la derecha. Muy bien, porque tengo más cercanía con el triple enlace. 1, 2, ¿cierto? 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, en el 3 y el 4 está mi triple enlace. Si empiezo por la izquierda, quedaría con mayor numeración. Entonces, ahí de inmediato desestimamos que él. Ah, pero mira, aquí tengo un metil, pues, profe, en el 2. No, el metil, entre un metil y un triple enlace, el triple enlace lo viene, le pega y lo manda a hacer tarea. ¿Ya? O sea, no lo desestima. Entonces, él es más importante. Bien, soy insaturado, viejo, soy más importante. Entonces, en eso comenzamos numeración por el lado derecho. A pesar que en el 2 tendría por acá en mi posible 2, tengo un metil, ¿cierto? Y digo, 1, 2, un metil. No, eso solamente para los alcanos. ¿Ya? Como yo tengo insaturaciones, es algo más importante, en este caso, el doble o triple enlace. Entonces, el nombre quedaría así. Vamos a hacerlo en la pre-93, la antigua, porque no hay ningún tipo de dobles enlaces extra o dobles con triples para hacer la que hicimos anteriormente. Aquí es simple. Entonces, colocamos 8, en este caso, tendría en 6-metil, una cantidad de 8 como en lo que es, no hay un román localizador, 6-metil. Después, no tengo otro radical más, sino que simplemente colocar el localizador de mi triple enlace que está en el 3, acá, 3-metil. 6-metil, acá, 3, en este caso el ino. Y ahora, un error que podemos cometer, ¿qué pasa? Yo hacer esto ino, ¿cierto? Y después, heptano. ¿Por qué no es así? Porque heptano, no todos los compuestos son alcanos. Este compuesto tiene un triple enlace y es un alquino. Entonces, eso no lo haga. No es correcto. ¿Cómo se nombra el compuesto? El ino no hay para qué nombrarlo como radical ahí. ¿Ya? Es parte del nombre final, de hecho. Es un alquino. Ese compuesto es un heptino. Heptino. ¿Se fija? ¿Qué pasa si hubiera un doble triple enlace? ¿Cómo quedaría el nombre final nada más? Alguien me preguntó por la A, ¿cierto? ¿Cómo quedaría el nombre final si hubiese dos triple enlaces, por ejemplo? Por si acaso. Da igual la numeración. ¿Cómo quedaría el nombre final si hubiesen dos triple enlaces? Hepta, di, ino. Si hubiesen dos con dos triple enlaces. Entonces ahí me aparece la A. ¿Entienden o no? ¿Se entiende? ¿Chiquillo? Sí, profe. ¿Ya? Así que ojito con eso.
Lo mismo, por ejemplo, en los dobles enlaces, cuando tengo dos dobles ya, paso del hepteno al heptadieno. Heptadieno. Ah, dos dobles enlaces, entonces por eso es A. ¿Ya? Ahí serían dos dobles. Así que ojo con eso. Y este es el nombre, ¿ya? Ahí está el nombre. Hagan uno Profe, ustedes. Dígame. profe, de las dos maneras que lo escribamos está bien, ¿cierto? Si ustedes quieren escribir, por ejemplo, la famosa 6-metil, la famosa, es una amiga. 6-metil, por ejemplo. Hept 3-ino, está súper también. Porque este Ya, es profe, gracias. 1993. ¿Ya? No Peleen tiene que ir a una línea entre el metil y el hept. No hay número aquí, pues no hay localizador. Ah, ya. ¿Ya? Recuerden que las líneas los guiones son para separar localizador numérico de un prefijo, o sea, de un radical, etcétera. Entonces aquí entre metil y entre letra y letra no se separan con números. El guión sirve para separar el número de la letra, nada más que eso. Simple. Simple. El guión separa el número de la letra. Listo. Así de simple. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, sí. Entonces, esta es la pre-nirvana, esta de arriba, y esta es la post-nirvana, ya, post-93. Así que ahí tenemos, cualquiera de las dos está súper. Y en el caso de un control, si apareciera este, ya le aparecen ambas posibilidades. ¿Ya? Así que, bueno, como ustedes lo necesitan. Y en el caso de los dobles y triples, como vimos en el ejemplo anterior, si se asustaron con ese doble, triple enlace, vamos a ir de a poquito, ¿ya? Vamos a empezar por estos primero. Me tiré con uno grande de inmediato para que veamos las ambigüedades que hay, pero hay que ir con estos que están acá. Vamos entonces con el siguiente, ustedes lo van a nombrar. Vamos a ir creciendo. Vamos a hacer a uno el siguiente. Justo aquí. Vamos a hacer uno con triple y asociado a lo siguiente. Fíjense, con un bromo ahora. Uno ya acá. Triple enlace. Después acá. Disculpen por ese triple enlace tan feo. Acá. Y ahí. Y el bromo. Ya. Listo. ¿Cómo queda ese compuesto? ¿Cuál es el nombre? Primero, numeración. Yo le voy a preguntar a ustedes van a ser el profe. ¿Sería correcto, profe, entonces les pregunto a ustedes que yo empiece por aquí porque tengo un bromo en el carbono 2? Po? Correcto, no hay un problema. Se empieza por en donde el triple enlace queda más cercano. Ya, ocupemos eso, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Se acuerdan del ejemplo anterior o no? ¿Lo recuerdan? Profesor, pero termina en Dígame. el 4 por los dos lados. Exacto, pero qué buena Por eso se acotación. partiría por el lado derecho porque el bromo para que quede en el 2. Perfecto. Usted tiene un 7, estimado. Un 7, ¿ya? Un 7 en mi libro de clase imaginario. Muy bien. Exacto. Aquí tenemos la posibilidad de que 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nos falta 4 por allá. Y en azul tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, empate. Po. ¿Ya? ¿Y por dónde empiezo entonces? Bueno, en el caso de empate de numeración, se decide por el famoso sustituyente. ¿Por qué lado encuentro más cercano a un sustituyente? Por el lado derecho. ¿Se dan cuenta que el famoso sustituyente decide en caso de misma numeración para el doble enlace o triple? Entonces, cuando tengo la misma numeración, esa ambigüedad, yo decido por el radical, en este caso que está más cercano por el lado de la numeración final. Entonces, por eso elijo el lado derecho acá. Entonces, ¿cómo quedaría el compuesto finalmente? En azul, la numeración 4, 5, esto lo vamos a borrar acá para que no nos confundamos de esto. No quiero que se confundan para nada. Entonces, la numeración correcta empezamos desde el lado derecho porque tenemos un bromo. Él hace el desempate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? ¿Cómo queda entonces el compuesto final? Primero, por orden alfabético, el bromo, ¿cierto? ¿Hay algún metil? Que yo sepa, no. Entonces, 2 bromos. ¿Hay otro radical o no? ¿Otro localizador de radical? No. Entonces ahora, para cumplir con la antigua, la tradicional, la que estamos ocupando, ¿cierto?
el localizador del triple enlace. ¿Dónde está? En el 4. Guión, voy a escribirlo con otro color para que se entienda que es el localizador del triple enlace. 4. No, marco nunca la cuestión. Ahí está. Ahí está, 4. Y ahora, guión, compuesto final. ¿Cómo queda? ¿Cómo se nombra ese compuesto final? De 8 carbonos. ¿Cómo queda? Octino. ¿Octino? Sí, cierto. Octino. Muy bien. Octino. Octino. Listo. Porque el octaíno, no. El octa es cuando hay 2 triples enlaces. ¿Se entiende? Octadino. Ahí sí el octa. Pero cuando es solito es oct y el ino. Nada más. ¿Ya? Cuando un solo triple, solito. ¿Ya? Oct y no a secas. Como lo hicimos anteriormente en el video. Una pregunta, Dígame. nos estaría mal si pusiera entonces 4,5 octino, porque lo toma solamente del 4. Sí, del 4 nada más, porque no es como un doble sustituyente. Es que como El está 4 es el el primero. mismo enlace que los uno, y por eso mi duda. No, jamás. Siempre el primero nomás, que donde empieza. ¿Ya? De ahí nomás. El otro es que está anexado, es que sigue por la cadena nomás. Pero donde tenemos la primera aparición de nuestro doble o triple. Ese nomás, el localizador. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Profesor, Dígame. si hubiéramos empezado el 1 con el bromo y el 2 no hubiera quedado un metil. ¿Acá? ¿Y aquí es Empezar- carbono? ¿Aquí es carbono? Ah, ya, no. Esto es un enlace covalente. Este es Sí. carbono, ¿cierto? Pero buena pregunta. Menos mal, le doy gracias por hacerla, porque me faltaba explicar eso. Esto, aquí no hay enlace, aquí no hay carbono. Este enlace covalente nomás chiquillo. Así que no se preocupe. Inclusive, muy buena pregunta, porque acá están los carbonos, ¿cierto? Este es el carbono, este es un enlace covalente. Si está la cadena por aquí y este es un sustituyente, yo me puedo confundir, puedo decir, esto es un carbono. No. Siempre el enlace separa al carbono del más que nada del halógeno. Este halógeno es un enlace covalente con 2 electrones nada más, ¿ya? Así que muy buena pregunta. Excelente, diría yo, porque es una confusión que se da muchísimo. ¿Ya? ¿Listo? Profesor, Dígame. ¿y cuando un sustituyente tiene doble enlace? Hay un vinil, pero solamente se da en el caso que haya muchos dobles enlaces. Muchos para elegir, y que lamentablemente la cadena más larga tengan que dejar fuera un doble enlace. ¿Ya? Pero para ver los viniles tenemos que llegar a otro lado, aromático después. ¿Ya? No, al menos para que se queden tranquilos, no le voy a ofrecer nunca un compuesto que tenga un doble enlace como radical. Ya sería injusto por ahora. ¿Ya? Solamente los que tengan numeración, obviamente me interesa que ustedes vean los compuestos que tengan dentro el doble enlace en la cadena principal, para que se asocien a los nombres finales. Pero en caso que pasara, o lo vean por ahí, lo van a ver como vinil, porque el radical doble en este caso es así. Este es así, el famoso vinil. ¿Ya? Vinil. ¿Ya? Y eso pasa cuando tengo muchos dobles enlaces y lamentablemente la cadena principal ya engloba la mayor cantidad posible de dobles enlaces y tengo que dejar uno fuera nada más. ¿Ya? Como que ya la cadena principal toma todos los dobles posibles, pero lamentablemente me queda ese fuera y tengo que tomarlo como vinil. Así es. ¿Ya? Pero no vamos a ver viniles por ahora, hasta que lleguemos a los aromáticos, veamos los compuestos que tienen cierta variación con esos enlaces pi. ¿Ya? Por ahora. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Dígame. A lo mejor no es tanto de la materia mi consulta, pero me gustaría saber qué es un 2-bromo-4-octino. ¿Pertenece a un fármaco o todos los compuestos que hemos visto son parte de un fármaco, de alguna droga o no? En sí, los alquinos que hemos visto o que pueden ver ustedes tienen interpretación de que el compuesto mismo, ya sea por genérico nombrar el compuesto, ustedes tengan interpretación para algún fármaco o alguna molécula de interés. Porque todos estos compuestos que ustedes están nombrando ahora, que ahora nos estamos interesando en nombrar, después van a presentar una cierta reactividad en el triple enlace o en el doble. Entonces, si yo reconozco mi nomenclatura de un compuesto común y corriente, ya sea el ejemplo que yo necesite, a la hora de después de nombrar un fármaco con su nombre UPAC no tendré problema. ¿Ya?
Porque para crear un fármaco, una molécula de interés o una molécula orgánica, ustedes tienen que empezar a nombrar los compuestos más comunes posibles, ¿ya? Desde todo, practicar la UPAC desde su inicio. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Porque en el caso después que ustedes quieran nombrar, por ejemplo, ya con nombre UPAC, la aspirina, tienen que pasar por esto, ¿ya? O nombrar, por ejemplo, este compuesto, que en sí es un compuesto activo, ¿ya? Que es Safrol, ya su nombre comercial es Safrol, pero ¿cómo lo vamos a nombrar si no o desconocemos la normativa de los alquenos? ¿Ya? Este compuesto, por ejemplo, este es un fenil, es un radical, fenilo. Y aquí está un compuesto de un alqueno, cadena principal 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces sería 3, por ejemplo, fenil, en este caso 2, propeno. ¿Entiendes? Entonces, para nombrar compuestos, ya sean bioactivos o lo que sea necesario, necesito ver todo tipo de sustituciones, ¿cierto? Radicales. Y como les comento, es necesario ver todo tipo de, más que nada, insaturaciones para después comprender la reactividad. Eso. Estimada. Profesor, pero por ejemplo, en la vitamina C tiene grupo hidroxilo. Sí, Eso son quiere decir funcionales. claro, pero eso quiere decir que las vitaminas C contienen alcohol, o sea que uno si se toma, por ejemplo, 2 sobres, ¿se va a emborrachar o no? No, no. Por ejemplo, el azúcar. Por ejemplo, esto es un monosacárido, ¿ya? Y cuando los comemos todos los días con el tecito del café no nos emborrachamos, ¿cierto? Para nada. Y resulta que el grupo hidroxilo no significa que si está presente vaya a causar el efecto del alcohol, porque el etanol tiene esa propiedad que interacciona con el agua. Por ejemplo, el etanol aquí así. Es distinto es. ¿Son compuestos hidroxilados? Sí, sí, son compuestos hidroxilados. Pero no siempre la presencia de un grupo hidroxilo va a ser determinante para decir que esta molécula, que la glucosa, por ejemplo, o el monosacárido que ustedes tengan, es un alcohol, porque también hay otros grupos funcionales. Por ejemplo, en el caso de la vitamina C, hay otros funcionales también, ¿ya? O dependiendo de la posición donde estén y en qué cantidad también están. Entonces, los funcionales son distintos y le dan función a la molécula, pero dependiendo también de cómo estén combinados y en qué posición estén, ¿ya? Así que no siempre la posición o la presencia de un grupo de hidroxilo va a causar el efecto del alcohol, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, en alcoholes de cadena corta, como por ejemplo el etanol o el metanol, que es el más chico, como usted mencionaba, estos sí son alcoholes y tienen efectos nocivos. ¿Ya? Bueno, este es menos nocivo que el comercial, pero el metanol sí. En cambio, en otros compuestos que estén presentes, debo analizar su estructura y cómo están sustituidos, ¿ya? Así que, en base a funcionales, hay que analizar todo eso. Ujú. Y gracias por esa pregunta, porque, bueno, después de los cicloalquinos, que alguien me había preguntado, no sé quién de ustedes me había consultado. Ah, ¿quedó claro, no? No sé si me comprendió la idea, el concepto de por ejemplo, la vitamina C. ¿Se escucha? No sé si me habrá escuchado la compañera. Bueno, ¿sí? No, bueno, Sí, ahí me profesor, confirma. es que tengo muy mala señal, no me escucho como un robot. Ah, chuta. Bueno, pues puede ver el video, bueno, ahí va a quedar, no hay problema. Igual cualquier cosa me puede mencionar nomás en otra clase si tiene algún problema y lo podemos ver cómo le hacemos llegar el vídeo, pero al menos queda respaldo, ¿ya? Entonces, la idea es esa. Ahora, pasando los cicloalquinos estimados, como les mencionaba, no vamos a nombrar cicloalquinos por una simple razón que está puesta en pantalla. Estos cicloalquinos, ya, en su mayoría no son muy estables, sino que ya a pesar de tener, por ejemplo, el ciclo nonino, ya que el triple enlace causa tensión de anillo, ya esa tensión angular, que hace inestable los cicloalquinos de menos de 9 carbono. Lo hace menos, muy, más que nada, no soportan, por así decirlo, la síntesis o se descomponen en algún otro compuesto más estable, ¿ya? O sea, tengo un triple enlace dentro de un ciclo de A4, por ejemplo, un ciclo butino, y prácticamente dura la nada misma. Entonces, quiero que entiendan que los cicloalquinos de hasta el 8
no los vamos a nombrar porque se tienen referencias que son compuestos que no son estables, así que nos hagamos nada con nombrarlos si no los vamos a saber, ¿ya? O no van a haber alguna referencia en alguna molécula de interés. Sí, el ciclo nonino, sí, más que nada para que lo tengan presente, de que desde 9 carbonos la tensión ya se hace más soportable dentro de ese compuesto, ¿ya? Porque aumenta el ángulo del enlace. Y entre más chico el compuesto, más ángulo, porque están más cerca de los orbitales. Y aumenta también la tensión entre los pares de electrones. Entonces, si yo achico un compuesto, mi tensión aumenta terriblemente. Y el espacio también que tienen esos enlaces para moverse también. Entonces, entre más grande, también disminuye esa tensión, pero ojo, no significa que por tener, por ejemplo, un ciclo de 12 carbonos también sea estable, sino que también esa compensación entre él, la tensión angular y también la tensión del ciclo como tal. Ahora, para los alquinos, como les menciono, los más estables, o más que nada en posibilidad termodinámica, son el ciclo nonino, ciclo octino, ¿ya? Entonces, son los que se pueden como aislar, por decirlo así, en síntesis. Los otros no soportan su síntesis, por decirlo así. Ahora, llegando ya al final de la clase, esto vamos a quedar como para verlo mañana, porque ya son las 10:15, queda un par de minutos. Tenemos grupos funcionales, y esto apuntando a lo que mencionaba la compañera. De aquí vamos a empezar a ver moléculas ya de interés, o más que nada, ver lo que proporciona el grupo funcional a un compuesto orgánico, ¿ya? ¿Qué es un grupo funcional? Tenemos ahí ahora la posibilidad de excluir compuestos que tienen oxígeno, nitrógeno, ya combinados también a moléculas, los vamos a salir de lo que es el hidrocarburo, ¿ya? Estas diapositivas están, parece, no sé si me llegó una notificación del chat, ¿lo pueden decir? Porque como no lo estoy viendo ahora el micrófono, me preguntan, nomás. Me llegan notificaciones que no veo la pregunta en sí. ¿Ya? Es que en las diapos de la clase anterior, por ejemplo, esto no estaba. ¿No Entonces, está? por eso lo pregunta, no. ¿Seguro? Yo por lo menos que lo imprimí, no salía. Es que Sí, lo no está, actualicé. profe. Está hasta cierta parte y como que unas diapos que vimos ahora recién, no están. Ya, se lo voy a incluir entonces al final, pero lo voy a reemplazar porque quizás subí el pasado o el que estaba editando, yo creo. O la semana pasada no tenía todo esto. Bueno, se la subo ahora, no problema. Pensé que estaba correcto, pero al parecer subí el antiguo, ¿ya? Entonces, como les menciono, tenemos esa característica estructural que vamos a combinar en estos grupos funcionales con oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ya dejamos los hidrocarburos, y vamos en el punto 2, dice, se conoce como grupos funcionales a las características estructurales de los grupos funcionales. O sea, vamos a tener también grupos funcionales que van, aparte de combinarse con oxígeno y nitrógeno, el carbono del grupo funcional que está asociado va a tener ciertas hibridaciones también y ciertas características. El grupo funcional, chiquillos, funciona a la molécula, una función orgánica totalmente distinta, y le da una reactividad a la molécula. Entonces, los compuestos que vamos a ver ahora son mucho más reactivos que los famosos hidrocarburos. Los hidrocarburos prácticamente no reaccionaban, en cambio estos grupos funcionales sí lo hacen. Los hidrocarburos reaccionaban con el doble y triple enlace, eran como los más reactivos, ¿ya? Pero los alcanos prácticamente nada. El cambio funcional sí tiene esa posibilidad. Entonces, ahí está una tabla de grupos funcionales en su estructura base, y como mencionaba la compañera, en el caso de la vitamina C tenemos grupo hidroxilo. Si se fijan, buscan el grupo hidroxilo, que es el famoso OH, y lo encontramos en el primer tipo de compuesto, que son los alcoholes, ¿ya? Ahora, como les mencionaba, todo tipo de compuesto que tenga en este caso un OH va a ser necesariamente un alcohol, va a tener el efecto del etanol en mi cuerpo, no, ¿ya? Va a ser nombrado como OL, lo más probable, si es que se tiene, por ejemplo, un OH o muchos de ellos. Ahora, ¿provoca el efecto de etanol? No. Por ejemplo, el etilenglicol es un tipo de alcohol, es un triol. Ahora, ¿provoca el efecto del etanol si alguien lo consume? No, porque me puede intoxicar. Entonces, en ese aspecto, las moléculas, dependiendo del largo de cadena, como me preguntaba la compañera, inclusive el largo de la cadena, inclusive en la interacción que tiene el grupo hidroxilo, va a proporcionar propiedades químicas y físicas distintas. O sea, tomando eso de alquenos y de alcanos y alquinos que a lo largo de la cadena proporcionaba diferentes puntos de ebullición, sobre todo los alcanos cuando vimos los largos de cadena y los radicales, aquí también. Le va a impactar en la química y en sus propiedades químicas y físicas, punto de ebullición o fusión. Después tenemos, bueno, compuestos nitrogenados que van a ser las aminas, ¿cierto? Y amidas, lo vamos a ir separando de esa forma para poder nombrarlo,
Tenemos después los compuestos con grupo carbonilo, que son de interés, bastante interés para ustedes, porque en el caso de grupos carbonilo yo tengo ya compuestos que puedo empezar a sintetizar después proteínas. ¿Ah? Entonces, la famosa proteína, ¿sí? Cómo se enlaza el enlace peptídico, pasa por una condensación entre los grupos funcionales. ¿Alguien sabe cómo o con qué grupo funcional se lleva a cabo esa condensación? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Con qué grupo se lleva a cabo la condensación de una enlace peptídico, no? ¿Lo han visto? No, profesor, no. ¿O sí? Es un ácido carboxílico y un grupo hidroxilo. ¿Ya? El grupo hidroxilo. ¿O no? Yo sigo bien ¿Digo en yo? ese, pero ¿No? no me acuerdo Ah. bien. El ácido carboxílico y el grupo amino, ahí está. ¿Ya? La proteína, bueno, el aminoácido tiene esas dos funciones, pero lo vamos a mencionar más abajo, ¿ya? Entonces, condensaciones hay entre hidroxilo y carboxilo, sí, ¿ya? Que es el enlace, el éster. Este grupo funcional que son derivados también, porque como les mencionaba, los grupos funcionales, por ejemplo, como el grupo de la amida, es un derivado de ácido carboxílico, que es el famoso enlace peptídico. Entre un grupo carboxilo y una amina se juntan y ¡pum!, la amida, que son compuestos nitrogenados. Los carbonilos también se pueden interpretar como posibilidad en los aldehídos, que también son comunes, ya bastante asociados a la industria, por ejemplo, ya sea de compuestos que son con algún tipo de aroma específico a fruta, ¿cierto? La piña tiene esa particularidad que es un aldehído, que nada transformado en éster, ¿ya? Que son los compuestos que son esterificados, tienen olor y también los aldehídos, tanto como los alcoholes. Y los ácidos carboxílicos finalmente que son de los más importantes porque tengo muchos derivados de interés. ¿Ya? Si ustedes van, por ejemplo, a las proteínas más generales, los aminoácidos, se van a encontrar con ese grupo carboxilo y el grupo amino. Por eso se llama aminoácido, ¿ya? Porque el grupo carboxilo le da propiedades de ácido o acidez al compuesto que estén estudiando. Entonces, como ven ahí recalcado en fucsia, cada grupo funcional le da o entrega una propiedad al compuesto y también tiene asociado un nombre, ¿ya? Un prefijo de cadena de carbono que se va a asociar a un sufijo de ese grupo funcional. Y tenemos nombres clásicos que los podemos recordar quizás del colegio, de niveles anteriores, donde ustedes vieron, por ejemplo, ahí que el ácido carboxílico termina en oico, ¿cierto? Y se nombra ácido. O que el alcohol termina en ol, ¿cierto? Como en el caso de arriba, etanol. O, por ejemplo, aldehídos como nal o naldehído, ¿ya? Entonces son prefijos que vamos a ocupar con respecto a los compuestos que vamos viendo. Lo que voy a hacer ahora es comenzar la nomenclatura y explicar cómo van impactando estos nombres dentro de los grupos funcionales y compuestos de interés. Antes sí mencionar algunos otros que están disponibles dentro del gran catálogo de funcionales que son derivados de ácidos carboxílicos, como son los haluros de, en este caso de ácido, ¿ya? Que son, en vez del OH que contenía el ácido carboxílico, yo lo reemplazo por un cloro, por un bromo, para poder usarlo como intermediario de otro compuesto. Por ejemplo, ustedes llegan y dicen, ¿saben qué? Necesitamos hacer una molécula que contenga un grupo éster, ¿ya? Entonces, bueno, un fármaco, una biomolécula, etcétera. Vamos entonces, y una de las posibilidades es que ustedes pasen por este tipo de compuestos. Los halogenuros de etilo, ¿cierto? O los halogenuros más que nada de ácido, ¿ya? Entonces después tenemos también los anhídridos que también se ocupan, por ejemplo, la síntesis de aspirina se ocupa de uno de estos anhídridos. Después tenemos los ésteres, que son derivados también, lo que les mencionaba, el famoso poliéster, ya de la ropa, ¿cierto? Es cadenas de este tipo de compuestos. Pues, poliéster es porque es fácil hacerlo, es un polímero, se puede hacer a gran escala, combinando un ácido con alcohol. ¿Ya? De hecho, este grupo funcional, el éster, esta es la famosa esterificación de los ácidos grasos. Se lo han escuchado por ahí alguna vez, ¿no? La famosa saponificación. ¿Te suena? Bueno, ahí esos ácidos grasos que ustedes tienen en su metabolismo, bueno, se saponifican con la reacción de soda cáustica y producen este tipo de compuestos, ¿ya? Que son los ésteres, ¿ya? Y después tenemos las amidas, que son también derivados, que es un grupo, en este caso con carbonilo y un nitrógeno, y es el famoso enlace peptídico que existe en las proteínas, ¿ya? Vamos entonces a los funcionales con su respectiva propiedad carbono-carbono, ¿ya?
contienen, por ejemplo, enlaces múltiples carbono-carbono para dar el largo a la cadena y también pueden ser tanto como son lineales como también cíclicos. ¿Ya? Vamos a encontrar en el caso de los cíclicos que se llaman heterociclos. Y ahí tienen mucho interés biológico, mucho interés porque ustedes generalmente en el famoso ADN encuentran heterociclos. ¿Ya? Las famosas bases, por ejemplo, púricas, ¿cierto? Pirimídicas, son grupos, más que nada, o son compuestos orgánicos que son heterociclos, o sea, que tienen un ciclo de carbono y en vez de un átomo de carbono, ustedes lo reemplazan por un nitrógeno. Entonces ahí nombramos, ¿cierto? Las pirimidinas, ¿cierto? Etcétera, tienen ese grupo, en vez de un carbono como un ciclo normal, como un famoso o un normal ciclo alcano, ustedes lo reemplazan por un nitrógeno, oxígeno y se entrega otras propiedades. Así lo podemos encontrar con lineales y con ciclos. Enfocándonos en los lineales, chiquillos, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de estudiar después los compuestos aromáticos, como el benceno. ¿Ya? Estos son los que vamos a llegar algún día, prontito. Después tenemos la aplicación también de que sean insaturados con también doble enlace y triple enlace en la cadena. Así que también podemos encontrar esas variaciones que hemos estudiado anteriormente en los alcanos, alquenos y alquinos. Tenemos entonces grupos funcionales con su respectivo mapa de densidad electrónica. ¿Qué es eso? Este dibujo de acá tiene una explicación, porque no está puesto ahí porque es bonito, ¿ya? Una densidad electrónica tiene que ver con la densidad de electrones o electronegatividad que están en los grupos funcionales en ese instante como mapeo. Por ejemplo, acá, en el famoso, ¿cierto? Este compuesto, no sé si lo conocen, con fosfato, el grupo fosfato, con fósforo, tiene 4 oxígenos ahí, y este metilfosfato, que está planteado, es un compuesto orgánico, ¿ya? Entonces ese compuesto orgánico contiene 4 oxígenos. Si se ve en la zona, está bastante enrojecida. Eso quiere decir que tiene una alta densidad electrónica acá. Los grupos funcionales que poseen átomos que son electronegativos o altamente electronegativos se presentan en rojo, como pueden ver acá los oxígenos. En el caso del éter, solamente tengo un solo oxígeno acá, entonces del mapa de lo que es la parte electrónica solamente tengo en rojo esa parte y en verde las densidades que tienen menos electrones. Ahora, si comparamos lo mismo pasa para los cloruros, ¿ya? Pero en menor cantidad. En amarillo eso quiere decir que no es tan electronegativa esa parte, ¿ya? A pesar que es un cloro, no quita tanta densidad a la molécula, ¿ya? Como también lo produce el grupo amino, por ejemplo, o el grupo fosfato. ¿A qué quiero llegar, chiquillos? Es que hay grupos funcionales que van a impactar en el compuesto. Como son compuestos con carbono, hay ciertos grupos que al estar presentes van a quitar densidad electrónica. ¿De qué se refiere eso? A atraer, más que nada, electrones hacia ellos. Densidad electrónica, o sea, cierta nube electrónica desplazada hacia mí. ¿Ya? Y eso van a ser los funcionales que posean grupos electronegativos. ¿Alguien conoce la electronegatividad, esa propiedad periódica? ¿Les suena esa propiedad, no? La propiedad periódica de la Sí, electronegatividad. lo vimos en química general. Muy bien, entonces esa propiedad periódica, ¿cierto? Causaba que un átomo atraiga un par de electrones de enlace, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenga enlazado, por ejemplo, un oxígeno a un cloro, que son átomos electronegativos, ellos van a tener que ese enlace que están unidos a la molécula orgánica tiende a ser parte de ellos más que la de la molécula. Entonces, eso genera estos mapas de más que nada de electronegatividad o densidad electrónica. Entonces, como se producen estas diferencias de densidad electrónica, usted en el sitio, por ejemplo, sur tendrá una cierta carga positiva, porque estoy quitando densidad. Y en el sitio cargado a rojo, donde está el átomo electronegativo, tendrá una cierta densidad negativa. Por eso los densidades, por ejemplo, el Rho acá, o densidad negativa, o densidad positiva. ¿Ya? Eso es muy importante para que ustedes vean después el caso de reactividad o la interacción de estas moléculas con solventes, por ejemplo, próticos o no próticos. O sea, polares o apolares. Entonces, esta misma propiedad es la que hace que el etanol sea soluble en agua. ¿Ya? ¿O no? ¿Sí o no? ¿La conocen? ¿Qué interacción forma el etanol con el agua que provoca que sea soluble? Muchachos. ¿Cómo, profesor? ¿Qué interacción produce que el etanol sea soluble en agua? ¿Qué interacción? Os lo dejo como tarea. ¿Ya?
Entonces, como lo menciono, en esos funcionales como el etanol mismo que estoy comentando, tengo esa característica de átomos polarizados por causa de la electronegatividad. Y como se ve también unidos a un solo átomo, un enlace simple, como otros ejemplos acá, tenemos también la amina, tenemos el tiol, ¿cierto? Algunos sulfuros y algunos disulfuros. O sea, átomos electronegativos como el azufre y el oxígeno se repiten en el plato. ¿Ya? Preguntas y dudas sobre el mapeo electrónico. Para esto, tengo que tener clarito quiénes son los átomos electronegativos de tabla periódica. Si no se acuerdan, hacia arriba en el grupo y hacia la derecha en el periodo. O sea, flúor, oxígeno, nitrógeno, esa serie, ¿cierto? Y después cloro, bromo, ¿cierto? Yodo, azufre. Esa serie del lado derecho entre el periodo 2 y 3. Ahí están los electronegativos, ¿ya? En los grupos 6, 7 en este caso, son los más electronegativos. Entonces, si ustedes los ven, estos elementos combinados con compuestos orgánicos, van a tener en este caso grupos funcionales que son con una leve polaridad, ¿ya? Pero esto puede ir a la baja también, dependiendo de qué tan electronegativo sea el átomo. No es lo mismo comparar un oxígeno, por ejemplo, acá, con quizás un azufre, ¿ya? La densidad en amarillo marca una menor densidad electrónica. Y con esto vamos a terminar, vamos a iniciar el día de mañana. Vamos a seguir, como le voy a hacer subir el Power, pueden adelantar la materia, pueden leer un poco más, lean, yo creo que podrían llegar leído hasta la parte de alcoholes, ¿ya? Léanse hasta el alcoholes y aldehídos para que lleguemos con una idea, muchachos, ¿ya? Simplemente léenla, fórmense una idea, ¿cierto? Si quieren practicar, pueden practicar con los ejemplos que están ahí, y de esta forma mañana discutimos las dudas y explicamos los conceptos necesarios, ¿ya? Así que les voy a dejar este Power, lean hasta aldehídos, avancen hasta ahí y mañana comentamos, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Duda? No, profe. ¿Ya? Así que eso, no sé si alguna consulta más, quedo atento, voy a dejar de grabar el vídeo, ¿ya? Para dejarlos ir a descansar.